Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a Subalpine Live, tu dosis de pajareo semanal en Twitch. Soy Ana Rivas y esta noche vuelvo a estar con mi compañera Hanna Marco. Buenas noches, Hanna, ¿cómo estás? Hola Ana, pues aquí encantada, y con muchas ganas de este programa. La verdad es que hay ganitas, sí. Hoy es miércoles 8 de marzo y en el programa de hoy vamos a hacer como siempre un breve de repaso de las citas que hemos tenido durante estas 2 semanas. Esperamos que no nos hayáis echado mucho de menos y vamos a intentar compensar eso con un programa lleno de contenidos, así que hoy vamos a intentar ir un poquito veloces para que nos dé tiempo a verlo todo. Continuaremos con una sección con nuestra colaboradora Laura Royan hablando del estrecho, porque parece que han tenido días bastante potentes y bastante chulos, así que viene a contarnos un poco cómo ha sido la cosa por allí. Continuaremos, como siempre, haciendo una pequeña previsión de algunas de las especies que pueden llegarnos a aparecer durante estas próximas semanas. Seguiremos con la sección de identificación, donde hoy vamos a tratar las hembras de ficédulas, de los papamoscas blancos y negros, que bueno, ya comentaremos y justificaremos el porqué de esa identificación justamente hoy, que bueno, falta un poco para el pico de llegada de esos bichos, pero vamos a comentar por qué hemos elegido marzo para hacerlo. Y finalmente tendremos con nosotras a Marta Cruz y a Elena Navalpotro, que vienen a hablarnos sobre el marcaje de aves para el conocimiento pues, del posicionamiento de las aves, cómo, bueno, pues la información que podemos sacar de esto, cómo es trabajar con ello y un poco vienen a hablarnos del marcaje en distintos ámbitos. Marta vendrá a hablarnos del marcaje en marinas y Elena nos vendrá a hablar del marcaje de aves en tierra, sobre todo de esteparias. Entonces, bueno, no sé vosotros, pero yo tengo un montonazo de ganas de escuchar a todas mis compañeras, así que si os parece vamos directamente con el lío. ¿Sí? Venga, vamos, que hoy estamos on fire. Venga, pues vamos a ello. Bueno, pues empezamos como siempre con el repaso de la semana. Hoy vamos a hacer ese repasito de las 2 últimas semanas que hemos tenido. Y bueno, son unas fechas que estamos todavía un poco en un periodo de transición entre el invierno y la primavera. Entonces es verdad que tenemos un poco citas muy variopintas. Tenemos citas de algunas invernantes que nos quedan y que son migrantes más tardíos y eso que todavía están un poco rezagados en sus áreas de invernada. Tenemos también citas de los migrantes que ahora mismo son los que van tomando protagonismo, ahora que va entrando la primavera. Y luego tenemos algunas citas de algunas aves despistadas, estivales, que han decidido pues adelantarse un poco y venir en una semana, porque hoy parece que ya no hace tanto frío, pero la semana pasada fue una semana de frío horrible y bueno, pues decidieron venir unas cuantas. Entonces, bueno, tenemos ahí unas cuantas citas bastante variopintas. Entonces, vamos a empezar hablando con un grupo que se suele asociar más al invierno, porque bueno, es donde tenemos estos bichos invernando en la península, y vamos a hablar de gaviotas. Entonces, bueno, pronto acabará la temporada de las gaviotas invernantes en nuestras zonas y como ya hemos comentado en otros programas, ahora es cuando inician movimientos hacia sus zonas de cría y es por eso que es por lo que nos pueden llegar algunas sorpresas. Estas 2 últimas semanas hemos tenido algunos días bastante buenos de paso de gaviota sombría, ya ha habido días pues decentes en números y bueno, con eso, con este paso de sombrías, muchas veces algunas otras aves se animan y acaban viajando con estos grupos de sombrías y pueden aparecer algunas sorpresitas, como es el caso del citón que tuvimos la semana pasada, de esta gaviota argenteamericana, de esta gaviota de Smith, que fue localizada en Coruña, en la playa de Alba, pues el día 28 de febrero creo que fue, y vamos, un bicho de libro espectacular, con la cabeza blanquita, súper oscuro, esa undertail tan barradito, esas escapulares retenidas, vamos, un bicho acojonante con la puntita de las primarias claritas. La verdad es que dio una alegría a los observadores que lo vieron, pero por desgracia estaba en un predormidero y no se volvió a relocalizar. Lo curioso del caso es que, bueno, pues 3 días después apareció a 92 kilómetros de la primera observación, exactamente el mismo bicho, no cabía duda ninguna, y apareció en una playa de la zona costera de Lugo. Esta foto la verdad es que me gusta mucho porque, bueno, pues justo está una gaviota groenlandesa con una Smith que parece que no es ni de España la foto. Pero bueno, desde luego un pasote de cita y bueno, allí sí que se mantuvo 3 días, pero ha desaparecido. Muy probablemente haya viajado con estas gaviotas sombrías y no sabemos dónde acabará. Las gaviotas sombrías inician sus migraciones, normalmente el pico lo tienen en febrero y van hacia sus zonas de cría. Muchas de ellas, ya hablamos en el programa de Groenlandia, bueno, pues van a las zonas de
de cría en Islandia, y no sabemos si esta Smith pues se va a aventurar con esas que van a la zona de Islandia y ya da el salto a Groenlandia y vuelve a su zona, o qué pasará con este bicho, pero bueno, en cualquier caso es interesante. Otra cosa de la que queremos hablar es de las gaviotas canas. Estas últimas, bueno, esta temporada invernal hemos tenido unos números relativamente buenos, no, han sido muy buenos, sobre todo en Ujú. la zona de la cornisa cantábrica y en la zona noroeste. También hemos tenido números bastante buenos en la costa atlántica de Portugal. Y bueno, creo que ha habido hasta 40 ejemplares. Pero bueno, se han estado viendo grupos a lo mejor de hasta 154 ejemplares en algunos prados. Y esto, bueno, pues motivó un poco a hacer un censo un poco improvisado sobre el número de gaviotas canas. Claro, fue un poco tarde porque estas bichas empiezan a migrar más o menos, pues eso, en febrero. Hacia finales de febrero es ya cuando marchan. Entonces, bueno, es posible que algunos grupos se escapasen. Y es verdad que el día previo, pues eso, se encontró en un prado 154 bichos, y al final, al día siguiente, en el censo de todas las aves de todas las zonas de Galicia que se pudieron cubrir, fueron 186. Entonces, bueno, probablemente ese grupo ya se dispersó, se fue donde fuera, pero quedaron bastantes grupos. Queremos animar a iniciativas de este tipo porque siempre dan un montón de información. Es verdad que las gaviotas canas son una especie que está en aumento, y que, bueno, no son migradores de larga distancia, son migradoras de corta distancia. Normalmente las que crían en Escandinavia suelen invernar en zonas como Dinamarca, en Reino Unido, y algunas pocas invernan en la península ibérica. Es verdad que cada vez hay más, y lo que es realmente curioso de estos casos es que son primeros inviernos los que encontramos en nuestra zona. De estas 186 aves, 177 eran primeros inviernos. Es realmente llamativo porque el año pasado ya tuvimos grupos bastante grandes también de primeros inviernos. ¿Qué pasa con estos bichos? ¿No repiten? ¿Por qué solo llegan los primeros inviernos? ¿Se quedan Ujú. con peores zonas para la invernada? Bueno, no lo sabemos, esperamos poder ir conociendo cada vez más sobre esto y ver si se va convirtiendo en algo súper habitual bueno, pues en la península. Entonces, bueno, Ana, dime. una pregunta, Ana, por curiosidad, que no lo sé. ¿El censo este que dices así un poco improvisado de Cana surgió en un grupo de WhatsApp como un día para otro y la Sí, gente se movilizó? completamente. Se estaba hablando Hostia, qué guapo. varios días de que, bueno, que estaba siendo muy bueno, tal. Era un grupo de aves de Galicia. Y entonces nos calentamos, empezamos, hostia, pues igual estaba bien un censo. Pues oye, ¿qué os parece mañana? Oye, venga, pues yo cubro esto otro. Hubo zonas que evidentemente quedaron sin cubrir, pero fue un poco de un día para otro, y la verdad es que salió bastante bien. Y Joder, pues qué guay. bastante chulo, la verdad es que sí. Ujú, Y bueno, ya para acabar y ya vamos a otra cosa, pues nada, con el tema de gaviotas se vio también una gaviota Bonaparte, probablemente en la misma zona, probablemente pues eso, con estos movimientos migratorios que se están iniciando, junto con un grupo de reidoras que ya probablemente nos abandonarán muy pronto, ujú. y un par de Delawares, una que se vio en Galicia, que probablemente también sea uno de los ejemplares que se está viendo por Asturias y Galicia, y otra que se ha visto en Madrid, que no sé si es distinta a la que ya hablamos, que se había visto hace un par de semanas. Es un primer invierno, pero la verdad es que no sé si ha salido otra o distinta. En cualquier caso, movimientos de estos bichos. Vamos, si quieres, también con otras aves que ya nos van dejando, con las anátidas, Hanna. Pues nada, con las anátidas algo parecido pasa, como igual que comentas con las gaviotas, y es que en los anteriores programas ya estuvimos comentando, ¿no?, que empezaba a haber un pequeño, bueno, un inicio de vaciado de todos los estuarios, las lagunas, del interior, etcétera, de los grupos de anátidas, principalmente de los patos de superficie, ¿no?, que empiezan las migraciones un pelín antes que otras aves acuáticas. Y realmente, claro, dentro de estos movimientos, pues los grupos se van desplazando de unas zonas a otras, van subiendo, se van moviendo, y a lo mejor esto es lo que también ha propiciado la aparición de, bueno, no concretamente de este ejemplar, pero uno idéntico, de un macho de cerceta aliazul, la semana pasada en una zona de Huelva. Claro, esta cita sumada a otra que hubo hace 2 o 3 semanas en la zona de Canarias, pues ya hacen un total de 2 citas de esta especie que hemos tenido esta temporada. Y en general yo creo que la sensación que al menos yo tengo es que ha sido como un año bastante bueno para algunas anátidas americanas, ¿no? Han salido alguna carolinensis, ¿no? Americana, o sea, silbón americano también ha salido alguna que otra cita, alguna hembra que está guay. Y nada, pues nada, lo que dice Ana con las gaviotas, pues lo mismo con las anátidas, ¿no? Un poco estar atentos y atentas y ir revisando estos grupos que se empiezan a desplazar. Desde luego, Si quieres... Ay, Ay, dime, dime. dime, dime, dime tú. No, dale, dale.
Es que nada, iba a decir que lo que comentabas de que ha podido ser un buen año, desde luego ha sido un año completamente mejor que el año pasado, que fue nefasto. O sea, creo que hubo un silbón americano y una cerceta americana. Entonces, bueno, algo mejor sí que tiene pinta de que ha Claro. sido. Perdona que te cortaba antes, que ibas a decir, Hanna, perdona. No, nada, que si quieres pasábamos a las limícolas, que Sí, también esta me hacía gracia porque, joder, este bicho con este plumaje, ¿quién lo pillara? Siguiendo un poquillo ahí con cosas raras, y en este caso limícolas, ¿no? Ha salido esta ave fría sociable en una zona de Extremadura y es que, vaya, en estas alturas tiene un plumaje que sí, es preciosa, o tremenda. sea... Yo ya cambiaría todas las que he visto en plumaje de invierno por una solo así, ¿eh? Porque, macho, es que son brutales. Sí, Nada, este es el mejor momento, yo creo, bueno, para intentar ver esta especie porque van así de bonitas ya, ¿no? Recordar una vez más, que lo hemos comentado en otros programas, ¿no? Esto es una especie que realmente, bueno, no la voy a llamar invernante regular, ¿vale? Porque es una rareza, ¿vale? Pero bueno, que siempre tenemos la suerte de tener 2, 3 citas, ¿no? Cada invierno. Este invierno tenemos un total de unas 8 citas, que no se descarta realmente que puedan ser un mismo ejemplar que se haya contado en varios sitios, porque realmente, como ya hemos comentado, se van moviendo con los grupos de aves frías, ¿no? Europeas. Pero bueno, recordemos una vez más que es una especie que está bastante amenazada y que sus números poblacionales son muy, muy bajos. Bueno, tenemos la inmensa suerte de tenerla casi que cada año en algún u otro sitio de la península. Ahora empiezan a ver ya también los movimientos de estos de ave frías, ¿no? Que lo mismo que hemos ido comentando, como se desplaza con ellas, pues ellas se van moviendo pues nos traen estas alegrías metidas entre los otros individuos. Y en verdad se van desplazando ahora hacia sus zonas de cría. Que bueno, en el caso de la ave fría sociable está en Asia Central, o sea, pilla ahí lejillos, ¿no? Nada, no sabemos si se ha quedado a pasar el invierno en la zona esta de Extremadura donde ha salido y ahora ha sido detectada, o que realmente haya podido ser un ejemplar que inverna en otra zona y ahora con estos movimientos se ha detectado en esta zona de Extremadura. en Así cualquier que, bueno, caso, lo que dices, subidón cuando ves un bicho así y sobre todo con este plumaje tan, vamos, sí, elegante que tiene. buah, es Bueno, brutal. y si quieres pasamos ya a los paseriformes. Parece que yo me estoy quedando en el invierno. Soy lo contrario a Yo la Marcel. primavera. Sí, sí, tú eres del equipo de Marcel. ¿Cómo se nota el levante y el norte, eh? Bueno, pues nada, hablar de los escribanos nivales. Han salido algunas citas estas últimas semanas, sobre todo destacar 3 citas que han salido en la montaña de León. Y bueno, ya el año pasado comentamos que había sido un año un poco raro con respecto a la invernada de estos bichos, y este año parece que se ha repetido el patrón. De los bichos que entran, claro, es mucho más fácil localizarlos cuando llegan a las costas, pero creo que no ha habido ningún invernante que se haya quedado en zona de costa, cuando otros años sí que se quedaba un ejemplar, dos o varios en zona de playas o dunas a las que llegaban, o zonas buenas de invernada. Sin embargo, este año parece que no se ha repetido, o sea, que se ha repetido el patrón del año pasado y que no se han quedado en esas zonas. Y el año pasado también se vieron algunos individuos por estas fechas en montaña y se repite la situación. Es muy probable que, bueno, ya sabéis que cuando entran los bichos, cuando vienen de las migraciones, es mucho más fácil detectarles en una primera entrada en la zona de costa, y según van entrando hacia el interior, pues es casi imposible detectarlos porque, claro, es una zona mucho más amplia que controlar. Y posiblemente estos bichos, si son encontrados ahora en zonas de montaña, es posible que hayan invernado allí. Y claro, cualquiera va a cumbres o a montañas en pleno invierno, entonces es muy probable que estos bichos estén infradetectados por falta de prospección en esas zonas, en esas fechas, y que ahora que se puede empezar a visitar esas zonas, pues se localicen. Realmente no se sabe muy bien, habría que ver cómo continúa, y habría que intentar hacer un poco un seguimiento pues más exhaustivo para poder plantearnos este tipo de hipótesis. Pero bueno, desde luego sí que es llamativo estas citas, y sobre todo en esta semana que ha habido con nieves, ver a un escribano nival invernando en la península en medio de la nieve, pues tiene que ser espectacular también. Las fotos Pero brutales también, sí, por la verdad cierto. es que fotos Ana, voy a increíbles. Dime. aprovechar para decir, por el chat comentan que la Delaware de Madrid sí que es la misma, y Ujú, luego comentan la historia curiosa de la cerveza esta, una cerveza azul de Canarias, ujú. que al parecer el aviso se dio porque habían 2 anades reales hace unas 2 o 3 sábados en una charca, y que no sé quién es el observador, lo siento. Quien se acercó a mirar la zona se dio cuenta de que había un macho de certa común y el del aliazul. O sea que imagínate la Ostras, sorpresa, ya que ves. tuvo que ser mayúscula. Nada, me Total. gustan estas historias, por Sí, eso sí, la aprovecho y la comento. total, total. Venga, Bueno, sigo, que si sí, no se nos vete, come el tiempo. vete al verano ya.
Nos vamos al verano. Bueno, ha aparecido, esto no es una rareza, pero creo que la cita merece una gran mención. No sé si lo llegasteis a comentar la semana pasada, es que me quería No. sonar que por encima se mencionó. No, vale. Pues ha aparecido este macho joder, me sale ahora en catalán, de un coyurio, ¿vale? Sí, De Estelanius, d'Alcaudón dorsirrojo. venga, gracias, en una zona de Sevilla, perdona. Entonces, nada, simplemente queríamos comentar la cita, porque claro, es un bicho que tiene una distribución que realmente nos llega como hasta las zonas de cría estarían situadas en el norte de la península, pero que realmente no llega a bajar mucho más abajo. O sea, creo que la cita más meridional está, si no me equivoco, es un pueblo de una zona de Castellón, el de Manolo. Creo, no estoy segura. Y realmente lo que hace este bicho es que cría en estas zonas, pero luego, cuando se va a sus cuarteles de hibernada, que se sitúan, como podéis ver, en el África subsahariana y en la zona hasta del Cuerno de África, etcétera, la migración no la hace cruzando la península ibérica, sino que la hace recorriendo toda la zona europea, bajando por la zona esta del este del Mediterráneo, por la península arábiga, etcétera, y se baja hacia sus zonas de invernada. Realmente no llegan a cruzarnos. Entonces ha aparecido esta cita de este bicho que yo al principio no me di cuenta, pero si os fijáis, está acabando de hacer su muda completa. El halcón dorsirrojo lo que hacen es la estrategia de muda que tienen es que los juveniles, cuando están en verano, antes de moverse, hacen una muda posjuvenil parcial que cambia las plumas del cuerpo, y los adultos también hacen una posnupcial parcial que solo tocan plumas corporales, pero luego ambas clases de edad hacen una muda completa en las zonas de invernada. ¿Vale? Entonces, si os fijáis, este bicho está acabando la muda completa, se le ve perfectamente las retrices externas de la cola que están acabando de crecerle, y luego, si os fijáis, la R5 y las siguientes están como escalonadas. En el ala también se nota que ahí pasa algo con esas secundarias que parece que tienen un hueco, y aparte que el bicho parece que está ahí un poco desflecado. Entonces, no sé, podría haber pasado el invierno en esas latitudes y ahora está haciendo la muda completa que le corresponde, que siempre la hacen entre enero, febrero, marzo, que es prácticamente donde estamos. O que a lo mejor haya empezado la muda en unos cuarteles de hibernada, la haya podido suspender, que eso hacerlo hacen los adultos, y se haya desplazado un poquillo y ahí está acabando de hacer la muda completa. No sé, muy curioso. Yo espero que llegue el día en el que algún ejemplar de alcaudón dorsirrojo, igual que los Lanius minor, se den cuenta de que en vez de hacer toda esa vuelta por el otro lado de cruzarse otra vez Europa, que pueden bajar directamente por la península y a ver si nos llegan algunos más de aquí al sureste. A De hecho, todo por puro egoísmo, no porque ellos tengan menos vista, o sea, menos no, por ellos distancia. también, quiero Ah, bueno, decirte. bueno. Pero O tú sea, lo que quieres es verlo en tu local patch, ¿eh? a ver, una cosa no quita la otra, ¿eh? Pero, joder, me parece muy Sí, curioso. sí, De hecho, es en verdad. Alicante creo que hay una cita de hace 2 o 3 años y apareció un macho en una zona de un parque urbano. Ostras, qué bueno. Sí, era la migración posnupcial, luego desapareció. No sé si ese bicho acabó de cruzar. A lo Claro. mejor este bicho intentó cruzar y luego llegó al estrecho, se rayó y subió para arriba y dijo, bueno, me quedo aquí Pues que me estoy quedo bien. aquí, ya está. ¿Quién Bueno, sabe? seguimos, Y nada, Hanna. bueno, siguiendo un poco más, que si no me enrollo con los Lanius, aunque no es un paseriforme, metemos aquí el Picus viridis. Ha aparecido una segunda cita para España de Picus viridis en una zona de Irún. Entonces, nada, como sabéis, la distribución de Picus viridis realmente está a tocar de Picus arpei, básicamente porque el Sí. sarpei lo tenemos nosotros en la península, y luego de Pirineos para arriba, toda la zona europea es Picus viridis, ¿vale? La diferencia, para quien no lo sepa, es esta zona oscurecida que tienen en la zona del ojo, ¿vale? En este caso el ejemplar es una hembra, por cierto, por la bigotera, aprovecho para decirlo, ¿vale? Bigoteras negras hembras, bigoteras rojas machos. Entonces, esta cita a mí me gustaría destacarla porque no sé hasta qué punto muchos ejemplares de Picus viridis pueden pasar claramente desapercibidos en esas zonas ahí un poco ahí de solape, ¿no? En la zona de Pirineo, en esas zonas de toda esa cornisa, bueno, toda la zona del norte en general, porque al final son especies que muchas veces las vemos como una flecha verde que vuela, ¿no? Y que Sí. tampoco las tenemos para hacerle estas imágenes, estos fotones. Así que, no sé, animar a todos y a todas a ponerlas a poner esta especie un poquillo en el radar y que no se nos pasen desapercibidas, ¿no? Porque, jolín, ha sido un periodo muy corto de tiempo en el que han aparecido justo Las dos dos citas. citas, sí, genial. Sí. Bueno, y pasamos ya a las rapaces, que aunque ahora va a venir Laura para hablarnos un poco cómo ha sido el movimiento de rapaces en el estrecho, pues bueno, hay que destacar esta cita de aguilucho papialbo en Canarias. No sé cuántas citas habrá en total en las islas, pero creo que hay bastantes pocas. Bueno, como ya hemos comentado en muchos programas, esta especie hace una migración primaveral más al oeste que la migración otoñal, y es por eso que con vientos de levante nos mete ejemplares
similares en la península y por eso bueno, pues es de aparición regular todas las primaveras, sobre todo con buenas condiciones. Es un macho, inician la migración normalmente entre marzo y abril y bueno, es posible que este bicho haya realizado movimientos buscando zonas de alimentación o bien que haya decidido iniciar la migración muy pronto y por cualquier circunstancia haya sido arrastrado hacia las Canarias. No sabemos muy bien por qué ha podido ser, pero desde luego que es una muy buena cita y una alegría encontrarte un aguilucho por ahí, por esa zona de Canarias. Y bueno, luego también queríamos comentar una cita que no es rareza, pero que sí que es bastante curiosa, de unas 400 culebreras en tan solo 2 horas en una zona de Albacete. Y bueno, simplemente queríamos hablar de esto porque bueno, parece que se va viendo un poco el corredor migratorio por el interior de la península. Es verdad que el estrecho lo tenemos como muy claro, que es una zona de entrada de aves, pero luego no sabemos muy bien qué pasa. Es como hemos hablado con otras especies que llegan y una vez llegan, luego ya no sabemos qué pasa con ellas. Parece que poco a poco, según ha ido aumentando el número de observadores de este tipo de migraciones, se va conociendo algo más y a ver si poco a poco vamos viendo cuál es el migrador, o sea, cuál es el corredor migratorio más claro y a ver si alguien viene a hablarnos de esto en algún momento. Y bueno, si queréis pasamos ya directamente con Laura, ¿vale? Claro. Pues vamos. Buenas noches, Laura, ¿qué tal? Hola, buenas noches. ¿Se me oye bien? Sí, Sí. se te oye perfectamente. Cuéntanos, ¿cómo está ¿Qué la cosa tal? por el estrecho? Que yo creo que ha estado calentita, Bueno, calentita, ¿no? sí, voy a ir bastante al grano porque tenemos dos pedazos de invitadas que hay que escuchar detenidamente, así que al lío. Estas 2 semanas, desde que hablé la última vez, pues hemos tenido vientos variables, nos libramos ya de las levanteras fuertes y hemos tenido un poco de todo. Hemos tenido ponientes y levantes fuertes, pero también más flojos, incluso momentos de calma. Y bueno, también vientos de suroeste, noroeste, y esto pues ha favorecido el flujo continuo de aves hacia el norte y de alguna manera pues se supone que no se han formado tapones en Marruecos y ha sido continuo, ¿no? Y, y, bueno, también ha habido días que hemos visto las aves muy altas cuando pasan por la estratosfera y cuesta verlas, pero bueno, en general estamos disfrutando y cada vez más de la migración y bueno, pues ahí se refleja pues quiénes son los protagonistas. Básicamente, cigüeñas y milanos continúan pasando muchísimo y se pueden contar ya por miles. Y luego, pues las culebreras tenemos que, si hace 2 semanas todavía era algo testimonial, ahora es verdad que ya están siendo las protagonistas estos días, hoy y los últimos días, porque están pasando ya muchísimas y también se pueden contar por miles. No tantas como los milanos, por ejemplo, pero sí, ya son miles y miles de culebreras por todas partes que las estamos disfrutando mucho. Y bueno, esto que comentabais ahora de Albacete, pues quizás también está relacionado, o no sé, estaría bien indagar un poco más en el asunto, con estos días que ha soplado poniente, ¿no? Y que también ha favorecido que las aves entraran más al este y bueno, pues a lo mejor eso ha beneficiado esa ruta, no lo sabemos, ¿no? Bien. Y luego pues tenemos a limoche y cigüeña negra, que aunque hace 2 semanas ya estaban pasando, es verdad que ha habido repuntes y bueno, pues van un poco a la par en cuanto a cantidades y se pueden contar por cientos. Y bueno, pues están de cigüeña negra en concreto hoy, también ha habido un repunte importante y bueno, pues estamos disfrutándolos mucho. Y bueno, pues pasamos a la siguiente imagen. A Sí, ver, estamos, ahí. estamos. Estas son las otras rapaces que hemos podido ver Ujú. pero en menores cantidades, ¿no? Estamos viendo como a cuentagotas pues, el aguilucho lagunero, el gavilán y los primillas, que bueno, pues todavía no están pasando en grandes cantidades, pero sí se dejan ver cada día. Y ahora incorporamos pues el águila calzada, que bueno, pues hace 2 semanas no habíamos visto y ahora ya sí. Lo que pasa que todavía pues en cantidades así bastante comedidas, ¿no? Ujú. Y bueno, pues a la derecha tenemos otras especies rapaces que se han visto cruzar, pero en cifras muy bajas, ya sea por las propias particularidades de las especies o porque todavía no es el momento y que pasarán pues en más abundancia más adelante, como el buitre leonado, los sanguinuchos cenizos. Y, y nada, pues nos pasamos a la siguiente. Estoy yendo rápido para que Ya, dé jo, tiempo pero tranquila, Ah, gracias. bien, todos. bien. Si queréis voy más.
Yo creo Pero que guay. sí, ¿no? Luego, pues tenemos, en cuanto a irundínidos y similares, pues siguen pasando golondrinas, aviones comunes hidráulicas, como hace 2 semanas comentábamos, pero que quizás la golondrina común es la que más se deja ver. Pero ahora ya pues incorporamos especies como el vencejo común y pálido y vencejo real y zapador, que ya se han dejado ver. Y bueno, vencejos creo que se vieron algunos hace 2 semanas, pero de manera puntual. Ahora ya sí que podemos considerar que están pasando. Estas especies son especialmente difíciles de cuantificar, pero bueno, sí que es verdad que ya todos los días se ven. Y por ejemplo, de vencejo real ha habido un repunte importante hoy y bueno, pues esperamos que se van a ver más en los próximos días. Y había un zapador pues todavía en muy poquitas cantidades, es algo testimonial. Pero también esperamos que se vean más, ¿no? Qué pasada, la verdad, poder Y ver todos estos tipos de aves en este tiempo, la verdad, por allí pasando. sí, sí, la verdad es que es muy guay, pero bueno, estas especies son complicadas Sí, sí, sí. de cuantificar, ¿no? Las rapaces un poco, las proporciones sí que te puedes hacer una idea, ¿no? Pues es bastante obvio que cigüeñas y milanos son lo más abundante y bueno, ¿no? Por el orden en que salían ahí en las imágenes, Sí. pero es verdad que los irundíneos y esta gente es muy difícil, ¿no? ¿Sabes? Sí. Bueno, y aquí tienes, Pero bueno, es la ahí isla está, de Tarifa. pasando. Ahí tenemos la isla. Ujú. Y bueno, pues ayer con unos colegas fuimos a contar marinas, pero básicamente no pudimos porque había mucha bruma y lluvia. Ostras. Entonces, sí. Pero bueno, estuve otro día y ya pues vi alcas saliendo al oeste en plumaje nupcial, Ujú. que me llamó la atención, que estaban todas en plumaje nupcial. Y bueno, y continúa el paso de alcatraces, ya se han visto también anátidas, como comentabais, rabudos, cucharas en paso desde la isla. Y bueno, pues quería comentaros una anécdota puedes pasar la imagen si Ujú. quieres. Y, y pues nada, que ayer no vimos marinas, pero por sorpresa, pues a las 10, uy, un segundo, que se me acaba la batería. Hostia, esto no lo había tenido en cuenta. Ay, ay, ay. Cosas del directo, Sí, ¿no? cosas del directo. Es que ya habíamos empezado súper bien, nos han funcionado todas las webcam pronto, todos los audios Por los pelos. perfectos. Va, Madre va, mía. cuéntanos. Ya, vale. Se me ha iluminado y toda la pantalla. Perfecto. Vale, pues justo a las 10 de la mañana os pongo un texto. Estaba lloviendo, había llovido por la noche el día antes. Pues empezaron a llegar currucas y mosquiteros y también la coyalba gris. Y claro, para mí fue uno de los momentos más mágicos que he vivido en el estrecho, porque bueno, estos son especies que normalmente notas que han llegado porque las encuentras en tu local patch, ¿no? O Sí. porque te enteras que hay observaciones en otros sitios, pero es realmente, bueno, siempre digo lo mismo, ¿no? Al final, pero es que es verdad, es increíble presenciar ese momento, ¿no? Y además en esas condiciones, ¿no? Y dices, ¿cómo se le ocurre al bicho cruzar 14 kilómetros de mar en esas condiciones de poca visibilidad y de lluvia, ¿no? Y entonces pues los vimos llegar y además lo curioso es que pues supongo que por la lluvia tendían a meterse dentro del observatorio, entonces era como que no podías ni mirarlas con los prismáticos porque se te metían Ay, aquí pobre. y son mosquiteros que posó en el telescopio y yo no había ¡Ostras! vivido eso Hostia, nunca. ¡Qué bueno! qué ¡Ostras, Muy qué guay. fuerte, bueno! muy fuerte. Y bueno, esta foto es testimonial, está hecha Sí, con el móvil, qué fatal. bueno. Pero bueno, para que os hagáis una idea, estaba la curruca empapada, Sí, se llegaban la todos ve. empapados, se posaban, ¿no? Y ya está, y Dios, a seguir la qué vida. O guay. sea, Jova. para mí eso es increíble y bueno, y de hecho, pues animo, ahora es muy buen momento para la gente que esté, ¿no? Por aquí, por el litoral, de darse paseos por la playa, por zonas costeras. Y fijarse en los arbustos, en cualquier matita, porque te puedes encontrar y llevar muchas sorpresas, ¿no? Con estas especies, ¿no? Que no es tan fácil de ver como las rapaces, pero que es una migración Muy chulo que también, también sí, se sí. puede ver de día y disfrutar y la verdad es que es especialmente emocionante. Jo. Y luego, pues nada, así para terminar,
Pues nada, que esperemos que en los próximos días se vean pues ya más aguiluchos cenizos, las calzadas seguro que se vienen arriba y bueno, pues ya os iré contando. Espero, Jo, no sé si he ido muy sí, sí. deprisa. ¿O No, qué? No, no, bueno. genial. Mil gracias, Laura, por traernos siempre tanta información sobre el estrecho y sobre todo contarlo con la emoción que lo cuentas siempre, que da gusto escucharte, tía. Gracias a Muchísimas vosotras gracias. y ha sido un placer compartir un ratito con vosotras en una fecha tan señalada. Así Muchas que gracias, Laura, e igualmente. Nos vemos pronto buenas entonces noches. por aquí, ¿vale? Venga, Venga, buenas noches, descansa. buenas noches. Chao, Hasta luego, chao, Laura. chao. Gracias. Vamos con la previsión semanal rapidita, picadita, picadísima. Venga, comenta. Rápidamente, estas semanas son las mejores para intentar sacar en la zona del Levante esta especie barra subespecie de la bandera enlutada, básicamente, las Yarrelis. Como bien sabéis, la distribución un poco de las Yarrelis queda bastante recluida o con mayor porcentaje aparecen en la zona oeste de la península ibérica, donde acumuláis la mayor gran cantidad de observaciones. Y realmente es una especie que, bueno, en Cataluña está considerada prácticamente rareza, es bastante más escasa en todo el litoral mediterráneo. Entonces, como bien ha comentado Laura, el tema de los vientos, justo estas semanas tenemos vientos de entrada que vienen desde el oeste, desde Poniente, y es lo que puede hacer que puedan aparecer algunos de estos ejemplares en las costas del Levante. Entonces, bueno, esto es como un ánimo a todas y todos los pajareros que estemos en la zona litoral y que no estamos tan acostumbrados a ver las yarrelis, y bueno, que os animo a todo el mundo a buscar todos estos individuos que puedan pasar desapercibidos en los típicos campos llenos de individuos de alba. Y nada, irá revisando. Pues Creo que hicimos un programa hace unas semanas o algo así, ¿no? O un año, ya no me acuerdo, que era sobre tema de identificación, pues a revisárselo todo y a ver las características que hay que mirar. hace ya un rato que llevamos 45 programas y fue en el programa número 4, o sea que Ah, que el tiempo pasa muy rápido. En uno de rapidísimo. estos. Bueno, ya nada, rapidísimo. Justo Laura comentaba que empiezan a pasar vencejos reales y nosotros lo habíamos metido en la previsión como que probablemente estos vientos de sur lo que hagan es que peguen un empujón a esos migrantes ahora que empiezan a entrar bueno, en buenos números ya carricerines comunes, que empiecen a llegar buenos números de Flava siberiae, los vencejos reales y también a lo mejor algunos grupos de collalbas grises. También comentar que estamos muy cerca del pico de Agachaiza Chica, del pico de migración. Ya se ha hablado durante estas semanas que ha habido algunos grupetes en el País Vasco y demás, y nada, estar atentos a esas cosas. Y vamos directamente a la identificación, Hanna, vamos, ¿eh? Venga, vamos. Hoy vamos con la lengua fuera porque no nos queremos dejar nada de nada de nada. Bueno, como hemos comentado al inicio, vamos a hablar de las hembras de Ficédula. Y hemos decidido hacer esto durante marzo. Realmente es bastante pronto, pero porque por lo general yo luego hablaremos de fenología, pero bueno, empiezan a aparecer en abril-mayo. Pero hemos decidido hacerlo un mes antes, con antelación, para tener a las hembras o los plumajes tipo hembras, sobre todo las hembras, en el radar y que nos dé tiempo a indagar un poquito, porque realmente tampoco es que haya una gran cantidad de información sobre estos bichos. Entonces nada, queremos hacer una presentación basándonos en los plumajes de los papamoscas blancos y negros. Vamos a tratar sobre todo las diferenciaciones de los Hipoleuca nominales, de los Semitorquata y de los albicolis. Ahora comentaremos el porqué justo de esto, pero bueno, también hablaremos de otros ejemplares. Vamos a tratar la identificación de las hembras en primavera. Y que esto es bastante importante. En algún momento haremos un programa, o esperamos poder hacer un programa de machos en general en otoño, que también es bastante interesante. Pero bueno, hemos creído que era bastante importante empezar con la identificación, lanzarnos a esa identificación complicada de hembras, porque realmente, si te fijas, característica es una de estas especies, bueno, son una de estas especies que con una suma de características podemos llegar a identificar con bastante, bueno, pues satisfacción al bicho que
que Un tenemos delante de porcentaje, sí. nosotras. Eso es. Pues nada, empezamos hablando de la distribución de estas especies, de los papamoscas blancos y negros que tenemos en Eurasia y en el norte de África. Por un lado tenemos el papamoscas cerrojillo, que ocupa una distribución bastante extensa. En la península ibérica tenemos durante el paso la subespecie nominal, pero la que cría es la subespecie Hipoleuca, que no la vamos a tratar... Iberiae. Iberiae, que no la vamos a tratar en profundidad, luego ya comentaremos por qué, porque hay plumajes los plumajes de hembras de algunas especies no están muy descritos y a veces es difícil tener unas características que nos permita separarlos e identificarlos con fiabilidad de otras especies. Entonces nos centraremos en los Hipoleuca, la subespecie nominal, que está por la zona norte de Francia, Islas Británicas y sobre todo en la zona norte de Europa, la zona central, de Centro Europa y Norte de Europa. Por otro lado tenemos los albicolis, los papamoscas acollarados, que lo que ocupan es normalmente la zona central de Europa y un poquito la zona más oeste de Rusia, y como veis es una zona en la que se solapa, hay una amplia zona de solapamiento entre los cerrojillos y los acollarados. Luego por otro lado tenemos los semitorquata, que ocupan la parte sureste de Europa, el Cáucaso y hacia Irán, ¿vale? Y luego tendríamos los Ficelua speculigera, que son los papamoscas del Atlas, que se han explitado hace no mucho por considerarse que tienen unas diferencias morfológicas, de canto, ecológicas y genéticas suficientes para diferenciarse de Hipoleuca. Antes se les tenía como una subespecie, ahora se les considera especie, y ocupan la zona del norte de África, Marruecos, Túnez y Algeria. Entonces, no comentaba las zonas de invernada. Los Hipoleuca y los speculigera, Hipoleuca invernan en la zona oeste de África, los speculigera se cree que invernan en alguna zona del oeste, aunque no se tienen muy claras las zonas de invernada de estos bichos. Albicolis inverna en la parte más sur, en la parte central sur de África, y Semitorquata inverna un poquito más hacia arriba en la zona centro-este de África. Entonces, Hanna, ¿por qué vamos a hablar de esto? Vale, ¿Cuándo nos pueden llegar? Si los ponemos un poco en contexto de cuándo los podemos tener por nuestras latitudes o por nuestros territorios, básicamente sería el resumen en primavera, en los pasos, ¿vale? El mes por excelencia, como ha dicho antes Ana al principio, es el mes de abril, que es donde más acumulación de citas principalmente de albicolis hemos tenido, comentando albicolis por ser el raro, ¿no? Por así decirlo. Pero bueno, es cuando nos pasan estos papamoscas blancos y negros, ¿vale? Cuando nos llegan los Hipoleuca y cuando nos pueden aparecer los albicolis, ¿vale? En la segunda semana de abril y de ahí en adelante, ¿vale? Si pasa la siguiente, para que nos pongamos un poco en contexto, vamos a tratar sobre todo la identificación de Hipoleuca con respecto a albicolis y semitorquata, como ha dicho Ana, pero todos atentos y atentas, que realmente las citas hablan por sí solas. O sea, hemos querido meter semitorquata porque nos parecía todo mucho más completo y por tenerlo todo en un contexto global, pero de semitorquata realmente hay una única cita homologada en España, que es un macho anillado, o sea, es decir, capturado para anillamiento en el 2010. Y ya está, ¿vale? Versus las citas, toda la cantidad de citas de albicolis que tenemos. Este esquemita son solamente los últimos 10 años y solamente los sacados en Cataluña, ¿vale? Que salió del portal de Ornitocat. Entonces, bueno, como veis, más o menos, tampoco quiero decir regular, pero bueno, en cada paso podemos tener, pues eso, 2 citas, 3 citas, sería como más o menos lo normal. Y con pequeños años de influx o llegadas masivas, como por ejemplo ese del 2019 creo que era, sí. Fíjate, hasta más de 200 individuos registrados en la zona de Cataluña, ¿vale? ¿Por qué nos llegan de manera diferente? Básicamente es por las rutas migratorias que siguen. Si os fijáis en el primer mapa, que es la distribución entre las zonas de cría y las de invernada de albicolis, vemos que intuimos que un porcentaje de los ejemplares va a cruzar por el medio del Mediterráneo. Algunos seguirán la ruta más del este del Mediterráneo, pero algunos cruzarán por en medio. Si en el momento en el que están cruzando o en el momento que están migrando nos llegan fuertes vientos de levante, levantadas de estas heavies, son los años que justo coincide con la aparición masiva de esta especie en la costa mediterránea, ¿vale? En el caso de semitorquata, si os fijáis, la distribución hace que el patrón migratorio sea muchísimo más desviado hacia la derecha, ¿no? Hacia el este. Realmente es una especie que no sé hasta qué punto llegará a cruzar por
por el medio del Mediterráneo, pero pegado bastante al este, o realmente irán todos por la zona cruzando la península arábiga, por la zona de Israel, etcétera, y ya se meterán en sus zonas de cría. Es como decir que la probabilidad de que aunque nos peguen un levante muy, muy fuerte, arrastrar bichos desde esa zona hasta la costa mediterránea, pues es realmente muchísimo más complicado, ¿vale? Y bueno, no sé si querías comentar también lo del Atlas, que en realidad este papamoscas es de migrador de vale. corta distancia, si quieres comentarlo. Bueno, sí, a ver, todos son migradores, o sea, Sí. todos son migradores realmente transsaharianos, ¿no? Pero el papamoscas del Atlas, si os fijáis, la zona donde está criando es el norte de África. Está bien, porque realmente cómo nos podría llegar a la península, cómo podría saltar hacia arriba, sería por lo que comentamos en otros programas del overshooting, ¿no? Quiere decir que se pasen de frenada, que cuando lleguen a sus zonas de cría, por alguna razón X, se sigan para arriba migrando y nos puedan aparecer por ejemplo, en la península ibérica, ¿vale? Que yo sepa no hay ninguna cita en la península ibérica, creo que pero, no. En Italia pero creo bueno, que hay unas cuantas de anillamiento, creo. vale, Pero bueno, simplemente por comentar el por qué nos vamos a centrar más en estos bichos. correcto. Bueno, pues comenta esto también si quieres, Hanna. Yo brevemente solamente iría a comentar la idea un poco de hacer esta presentación hoy, aparte de ir acostumbrándonos a las hembras e ir estudiando para que cuando lleguen las tengamos bastante más claras, es porque yo tengo la anécdota personal de que hubo un momento que mi cabeza me hizo un clic. O sea, yo siempre que buscaba rarezas de estas dos especies buscaba machos, claramente, buscaba collares y daba por imposible absolutamente a las hembras. O sea, ni me lo había planteado mirar una hembra de papamoscas, la verdad. Y de repente llegó el año 2015 y vi esta fotografía, que es de Dani, en la isla de Cabrera, y una hembra de collarino. Claro, me leí las explicaciones y de repente es como que vi que era posible dedicarte a mirarte las hembras y un porcentaje de ellas a lo mejor podrías llegar incluso a identificarlas. Personalmente, la verdad es que pensaba que la foto era de Alcocer, lo tenía registrado en mi memoria así desde entonces, lo habré explicado a un montón de gente la anécdota. El otro día me eché unas risas con Tony, fue muy divertido. Pero bueno, básicamente el resumen es este, ¿vale? La idea de hacer esta diapositiva, esta presentación es como ponerlo en el radar porque es posible, ¿vale? Sumando las características que vamos a ir mencionando ahora. Vale, simplemente y muy rápidamente queríamos comentar que realmente de los plumajes de hembra tenemos muy poca información. Normalmente nos centramos más, porque también debido a su dificultad, empezamos más a describir y a profundizar en plumajes de machos y las hembras quedan un poquito relegadas ahí, y por eso queríamos también pues reivindicar un poco el estudio de estos tipos de plumaje, porque normalmente pensamos que está todo estudiado, que ya se sabe todo, que es como que no queda conocimiento por llegar, y nos pasa con todos, como que lo damos por sentado, y cuando empezamos a estudiar un tema nos damos cuenta de que realmente no, que falta mucho por saber. Entonces es un poco para que nos animemos todas y todos a estudiar más este tipo de plumajes, porque aquí tenemos un pedazo de estudio en el que habla de los plumajes del papamoscas, del Atlas, sobre todo de los machos, y si veis es un paper de casi 11 páginas en las que este parrafito es el que se le dedica a los plumajes de tipo hembra. Entonces, bueno, eso, queríamos animaros a todas las personas que nos veis, pues eso, a que estudiemos un poco entre todas las hembras, y que seguramente con un estudio minucioso lleguemos a un poquito más de conocimiento. Esta presentación la hemos hecho cogiendo la poquita información que hay en un montón de sitios, y bueno, esperamos que sea de utilidad para todas. Comenta si quieres un poco por encima el tema de la muda, solo para saber por qué tratamos ahora en primavera. Vale, para situarnos, básicamente, como veis aquí en la imagen, he puesto las imágenes de machos porque el contraste es mucho más evidente, ¿vale? Pero para que nos situemos, esta especie lo que hace es, cuando acaban de criar, o sea, más o menos a finales de verano, hacen una muda posjuvenil parcial, que mudaría las plumas corporales, y una muda posnupcial completa, donde mudarían todo el plumaje del cuerpo. Eso hace que la primera imagen, que sería un macho de hipoleuca, en primavera, claramente lo que reconocemos como blanco y negro, tras la muda postnupcial, adquiriría directamente un plumaje tipo hembra, ¿vale? Eso de ahí siguiente es un macho, ¿vale? De hipoleuca. Entonces, esta es la típica pregunta que siempre sale normalmente en los meses de octubre, que es, ¿dónde están los machos? Los machos están migrando y están entre nosotros. Lo que pasa es que a lo mejor no somos capaces de reconocerlos si no miramos atentamente las características que tenemos que mirar, ¿vale? Es después, en los periodos de enero, febrero, marzo, o sea, en la época de invierno, cuando vuelven a hacer las dos clases de edad, una pre-breeding, es decir, una prenupcial, y es parcial, volverán a cambiar las plumas corporales, volviendo a adquirir nuevamente los plumajes nupciales, en el caso de los machos, que el contraste es mucho mayor, ¿vale? Este blanco y negro que todos reconocemos. Las hembras, obviamente, desde marrón a marrón a marrón. ¿Vale? Bueno. Así que, bueno, esto simplemente es un apunte. No nos vamos a meter con los plumajes de otoño, por así decirlo, porque sería mucho más complejo, sí. Lo dejamos para otro programa. Simplemente recalcar, cuidado con el sexado y el latado, principalmente los ejemplares en otoño, ¿vale? Nosotros he hecho un recuadro ahí en primavera porque únicamente
todas las fotos de este PowerPoint están cogidas de fecha entre marzo y junio, ¿vale? Todas las fotos que vais a ver son desde ese periodo de primavera, inicio de verano. Vale, perfecto. Pues entonces vamos ya con la identificación. Vamos a hablar de una serie de características que vamos a ir desarrollando poco a poco a lo largo de la presentación, en las que nos tendremos que fijar y que iremos sumando, y dependiendo de si tienen presentes unas, de cómo sean, la extensión y demás, podemos ir sumando puntos para que sean hipoleuca, para que sean semitorcuata o para que sean albicolis. Entonces nos fijaremos en un primer momento en la impresión general que nos da el bicho, en la coloración, en la zona de obispillo, en la zona del collar, bueno, de la nuca. Nos fijaremos también en el wing patch, o sea, la marca blanca que tienen en la base de las primarias, que está muy pegadita a las coberturas primarias, ¿vale? Que vemos aquí que semitorcuata y albicolis, lo vamos a ver más adelante, es mucho más extenso. Nos fijaremos también en el diseño de las terciarias, que es bastante determinante para la especie semitorcuata, porque se diferencia muy bien con respecto a las otras dos. Nos fijaremos también, en el caso de semitorcuata, en las coberturas medianas, que ahí vamos a hacer un pequeño apunte también con una posible problemática que podemos llegar a tener. Y bueno, básicamente estas son las características más fáciles de ver en campo, y luego tenemos otra característica que es el diseño de la rectriz más externa, que en muchas ocasiones, como justo en este caso, se puede ver perfectamente en la foto, lo que luego más adelante nos explicará Hanna. Entonces, no me enrollo más, vamos directamente con las primeras características de coloración general. Si vemos aquí a la izquierda tenemos hipoleuca, como decimos, la subespecie nominal, que es la que vamos a tratar, y a la derecha tenemos albicolis. Podemos ver que las partes superiores en hipoleuca son más diferentes que en semitorcuata y albicolis, que son mucho más similares entre ellas. Hipoleuca van a tener unas partes superiores muy marrones, con algunos tonos de gris, y va a ser pues se va a ver un bicho muy cálido. Las partes inferiores además van a ser de un color ocráceo, sobre todo en la zona de los flancos y la zona baja de la garganta, la zona del pecho. Entonces vamos a ver un bicho que está como muy subido de tono en tonos muy cálidos. Por otro lado, semitorcuata y albicolis en ese sentido van a ser muy similares, van a tener unas partes superiores de un color gris marronáceo con unos tonos muy fríos, siendo albicolis el que va a tener los tonos más fríos de los dos. Y luego las partes inferiores van a ser de un tono blanco y van a estar completamente limpias, o sea, se suelen ver muy limpias. A lo mejor semitorcuata tiene algo de oscurecida la zona de la garganta, pero bueno, suelen ser por la parte de abajo muy claritos. En cuanto a los obispillos, ¿cómo los vamos a ver en el campo? Bueno, pues en este caso, antes estaba el hipoleuca por un lado, albicolis y semitorcuata en el otro, ahora tenemos a hipoleuca y semitorcuata en el mismo pack, más o menos. Entonces, como podemos ver en esta foto, que se ve perfectamente, además esta es una posición muy típica de los papamoscas, por lo que se puede ver muy bien en campo, vemos que las partes superiores son completamente homogéneas. El obispillo, el dorso y la nuca no tienen apenas contraste. Es una zona súper homogénea de un tono marrón, como hemos dicho. En semitorcuata, por lo general, esas partes superiores son más frías y por lo general no se suele observar mucha diferencia o sea, no suele haber contraste tampoco entre el obispillo y el dorso. Sin embargo, en albicolis, en el acollarado, sí que podemos ver una clara diferenciación entre la zona del obispillo, que es mucho más clara, con el dorso, con la nuca. Va a tener la nuca y el obispillo más o menos del mismo tono, y el dorso va a tener un tono un pelín más oscuro y más cálido. ¿Esto por qué es así? Aquí tenemos el detalle del obispillo de un hipoleuca a la izquierda y de un albicolis a la derecha. Y lo que podemos ver es que la base de las plumas en albicolis, de las plumas del obispillo, es blanca, con la punta grisácea, marronácea. Eso es lo que hace que tenga un tono más bajo, o sea, que tenga una coloración más clarita que el resto del dorso, que en esta foto en mano se puede ver perfectamente. E hipoleuca lo que tiene es la pluma completamente marrón, como la del resto del dorso, por lo que se ve unas partes superiores completamente homogéneas. Algo parecido pasa con los collares, ¿no, Hanna? Exactamente, lo mismo que has comentado con el obispillo ocurre con el collar de albicolis, ¿vale? En este caso, hipoleuca y semitorcuata vuelven a ir bastante más de la mano, mientras que albicolis es el más diferente. Si nos fijamos a la izquierda en esos dibujos de las plumas del cuello, es hipoleuca el que tiene esa punta marronácea, un centro que puede ser muy reducido, pero que ya veis que pone gris, nunca blanco, y luego una base de la pluma bastante gris paliducho, frente a la pluma tipo albicolis, donde va a tener ese margen de un marrón
marrón grisáceo y una clara franja blanca definida, que si observamos en la fotografía donde aparece el lápiz, que es un pájaro humano donde se le levantan las plumitas de la zona del cogote, de la nuca, ya vemos que la base de las plumas es blanca, ¿vale? Eso siempre va a estar presente en Albicollis y no va a estar nunca presente ni en Semitorquata ni en Hipoleuca. Ese efecto que en mano se ve también, en el campo se traduce con estas dos imágenes, una nuca muy homogénea de las mismas tonalidades marrones en Hipoleuca y un collar, que no voy a decir que está súper definido, ¿vale? Pero bueno, que se intuye y creo que bastante bien, depende de la foto también, pero que se suele ver bastante bien en las hembras de Albicollis. Otra cosa que también quiero meter, no os asustéis, es el tema de la fórmula LAR. Esto me parece importante porque una gran parte de los albicollis se pueden identificar perfectamente si los tienes en mano. Y hay un montón de estaciones de anillamiento en la costa mediterránea y en las islas con anilladores y anilladoras que esto tienen que tenerlo, bueno, santo caballo y rey. La fórmula LAR es muy importante, no solamente para esta especie, sino para otras muchas. Y muchas veces creo que no sé hasta qué punto lo tenemos en cuenta. Deberíamos todos y todas, ¿vale? La fórmula LAR básicamente es la posición relativa, en este caso, de la primaria número 2 con respecto a las otras primarias, en este caso a las 5. Si nos fijamos, Albicollis y Semitorquata, en este caso a través de la mano, comparten la característica de que la P2 es mayor que la P5, ¿vale? Mientras que es Hipoleuca y Speculígera, los que se parecen ahora más, la P2 es menor que la P5. ¿Esto qué quiere decir? Básicamente en Albicollis y Semitorquata, el ala es más puntiaguda. Las alas puntiagudas suelen estar relacionadas con distancias de migración mucho mayores, ¿vale? Son especies que ya hemos visto en sus áreas de invernada que están, bueno, en el África ahí casi subsahariana, ¿vale? Mientras que Hipoleuca y Speculígera tendrían un ala más redondeada, y digo entrecomillado porque al final son especies transaharianas igualmente, ¿vale? Las alas, el tamaño de las alas, aquí he puesto las medidas bajo que pone WI, que es wing, he puesto las medidas a la debajo de las fotografías, he puesto las medidas de alas solamente de hembras, ¿vale? Si os fijáis, Albicollis y Semitorquata ya tienen tendencia a tener alas mayores, ¿vale? Son bichos más robustos que sus primos cercanos, Hipoleuca y Speculígera, que tienen tendencia a tener alas menores. Esto es el rango total, ¿vale? Pero la media realmente se ve cierta diferencia en el que unos son mayores que los otros son casi, Hipoleuca sería casi no llegando a 80, ¿vale? Vale, siguiendo con el tema de las alas, claro, lo de la fórmula LAR en campo sí que lo olvidemos, ¿no? ¿Vale? Pero los anilladores y anilladoras sí tenerlo en cuenta. El tema del blanco de las alas, de la base de las primarias y las secundarias, primero empezamos con unas fotos en mano para que se vea todo muy bien, es básicamente mirar el blanco hasta qué primaria llega, ¿vale? Muy importante, fijaros dónde está el pulgar. Esa pluma minúscula que está sujetando los pulgares, eso es la P1. La primaria 1 es eso, es pequeño, es como un pelo, ¿vale? Entonces, en campo, tengámoslo en cuenta, porque la primaria primera que vemos es ya la P2, ¿vale? Importantísimo. Entonces, si os fijáis, en Hipoleuca la extensión del blanco es menor, alcanza menos primarias. Normalmente se suele detener en la primaria número 7 o 6, es decir, primarias bastante internas, aunque a veces podría llegar a alcanzar la P5. Aquí siempre hay márgenes, ¿vale? Mientras que Albicollis, y realmente Semitorquata también la tiene bastante más extensa, en Albicollis normalmente la P5 siempre va a tener blanco y el 50% de las aves van a mostrar blanco hasta en la P4. Algunos de ellos pueden llegar a alcanzar blanco en la P3. Hablamos de hembras, ¿vale? Otra cosa a tener en cuenta, si os fijáis, es la anchura de la barra, ¿vale? Que ahora os explicará Ana el por qué, porque esto es importante en el campo, ¿vale? Pero la anchura de la barra ya veis que en Hipoleuca es bastante homogénea, o sea, tanto secundarias como primarias tienen la misma anchura, mientras que en Albicollis se hace como un sub y baja. Vale, una cosa más, un apunte. Tres cosas que nos tendríamos que fijar con el tema de la mancha en primarias. Nos vamos a fijar hasta qué primaria llega el blanco, luego cuánto sobresale el blanco con respecto a la punta de las cobertoras primarias, que las puedes señalar, son esas plumitas de ahí pequeñitas que cubren las primarias. O sea, sería la medida número A, es decir, coges la punta de las cobertoras primarias y miras cuánto más blanco hay. Y luego la extensión máxima visible de la barra blanca más larga, ¿vale? Tanto sea en primarias internas como ya en secundarias. Sería esa medida. Es importante. Vale, entonces, justo como dice, ha explicado Hanna perfectamente cómo es el wing patch, entonces, ¿cómo se traduce esto en campo? ¿Cómo lo podemos ver? Bueno, pues se ve normalmente de esta manera. Tenemos aquí varios ejemplos y hemos querido poner la variabilidad que hay en cada una de las especies. En Hipoleuca vemos que hay bichos que tienen bastante extensión de blanco, pero como decía Hanna, no sobresale apenas de las cobertoras primarias y hay ejemplares que incluso no tienen nada de blanco. Aquí tenemos que tener en cuenta que
las aves de segundo calendario suelen tener menor cantidad de blanco, entonces, bueno, a veces es importante datar antes de ponernos a intentar determinar la especie. Pero bueno, sí que se ve que en Hipoleuca la extensión es mucho más pequeña, llegando muchas veces a ni siquiera existir. En Semitorquata, por lo general, es muy similar al Bicolis. Aquí tenemos un bicho increíblemente, o sea, con una distancia, la distancia B que marcaba Hanna en la fotografía anterior, brutal. Y luego tenemos al Bicolis, que también tiene mayor cantidad de blanco. Este ejemplar lo íbamos a tratar en los casos prácticos, el ejemplar de abajo de la derecha, que apenas tiene, pero bueno, creo que no nos va a dar tiempo, ya lo comentaremos otro día. Pero nada, simplemente lo que comentaba Hanna es de que tiene una mayor longitud de blanco. Es importante porque nos hace una forma como de boomerang, este wing patch en Albicolis, que es súper específico de la especie Albicolis, y también puede llegar a compartirlo con Semitorquata. Bueno, en cuanto a las cobertoras medianas, un pequeño apunte. Tenemos que tener cuidado porque la punta de las cobertoras medianas en Semitorquata suele tener, la punta suele ser blanca, ¿vale? Y por lo general Hipoleuca y Albicolis no tienen esta característica en primavera, porque en otoño, cuando están recién mudados, es posible que tuvieran esta característica porque tienen las plumitas nuevas, no tienen desgaste y pueden presentar una ligera punta blanca. ¿Qué pasa? Hay cerrojillos que por lo que sea pues no han tenido tanto desgaste en esas plumas y se puede ver un poquitito de punta blanca en cobertoras medianas. Pero bueno, es casi en estas fechas, casi exclusivo de Semitorquata. Y bueno, fijándonos en otro detalle como es el diseño de las terciarias, nos puede ayudar mucho a aclarar la identificación. Entonces, bueno, tenemos que decir que Hipoleuca, por lo general, es el que mayor cantidad de blanco suele presentar en las terciarias, porque aparte de que tiene en la base de las terciarias bastante cantidad de blanco, lo que es todo el margen exterior hasta la punta del raquis, más o menos se mantiene del mismo grosor. Sin embargo, Semitorquata es el que menos cantidad de blanco tiene. Normalmente en la base de las terciarias no suele tener apenas blanco, y ese borde que tiene blanquecino en la parte externa de la pluma es muy finito, y esto es algo que se mantiene en casi todos los ejemplares. Algunos como mucho van a tener un poquito más de blanco en la base, pero el margen siempre va a ser súper fino en blanco. Y luego Albicolis tiene un patrón muy parecido a Hipoleuca, pero sí que es verdad que aquí cuando vemos las plumas en detalle, a la izquierda Hipoleuca, a la derecha Albicolis, vemos que Albicolis va reduciendo ese margen blanco, va siendo cada vez más estrechito hasta llegar a la punta del raquis, que ya es prácticamente inexistente, mientras que en Hipoleuca se ve mucho más ancho. Háblanos de las rectrices. Y luego, finalmente, para dejar ya el grupo de las plumas, el patrón del blanco de la cola también es muy importante, principalmente de la R6 y la R5, es decir, las rectrices más externas. En este caso, Hipoleuca y Albicolis comparten un poco el patrón, y básicamente es, bueno, veis, puedes señalar ahí la zona del raquis para que se vea. Sí. La zona del raquis es ese pelo negro que hay ahí en medio de la pluma, ¿vale? Hacia la parte exterior sería la hemibandera externa y hacia la parte interior la hemibandera interna. La hemibandera externa siempre va a ser blanca, ¿vale? De la R5 y la R6, con una porcentaje de blanco variable, siendo Hipoleuca el que el blanco realmente nunca le llega a tocar la punta de la pluma, y siendo Albicolis el que el blanco le suele llegar a alcanzar la punta de la pluma. Pero lo más importante es que la hemibandera interna también van a tener una mancha blanca que se ve ahí, ¿vale? La longitud también de esa mancha blanca va a estar relacionada. Hipoleuca la suele tener más reducida y Albicolis la suele tener mucho más larga. En la punta de las plumas también se ve la zona del raquis un sombreamiento, no voy a decir mancha, pero un sombreamiento oscuro que suele ser también típico de Albicolis y de Hipoleuca. Por el contrario, Semitorquata tiene un patrón de la cola muy diferente. Los primeros años, que pongo ahí, primer año de calendario, los primeros años, la rectriz externa suele tener ese borde blanco de la hemibandera externa, ¿vale? Que le llega a la punta de la pluma y le gira por la hemibandera interna, le hace como un cierre, ¿vale? Pero lo más importante realmente es que la forma, el patrón de la cola en adultos también, normalmente suele ser que la hemibandera externa tiene blanco, pero la hemibandera interna nunca tiene blanco, ¿vale? A diferencia de Hipoleuca y de Albicolis, ¿vale? Esto es muy importante. La punta nunca va a estar sombreada, y en general la pluma de Semitorquata va a tener una coloración gris paliducha, ¿vale? Que contrasta con la coloración más gris marrón, pero más intensa, de Hipoleuca y de Albicolis.
Bueno, esto al final es una característica que se puede llegar a ver en fotos en vuelo, puede ser más complicado y cuando Sí. están posados en una visión inferior podríamos también llegar a verlo. Entonces es algo que tenemos que tener en cuenta. Vale, muy rápidamente, vamos a hablar de los morfos grises de los machos de Hipoleuca. Esto antes se pensaba, bueno, y hay gente que lo mantiene, que Sí. esta existencia de morfos grises se debía a que en las zonas de interacción entre Albicolis e Hipoleuca, los machos de Hipoleuca, como son más pequeñitos, desarrollaban este tipo de plumaje para no entrar en competitividad con los Mm, albicolis, que suelen ser pues, más poderosos y más grandes. ¿Qué pasa? Que hay un estudio reciente de 2019 en el que se ha visto ujú. que realmente esto no parece depender únicamente de la zona en la que hay simpatría entre estas especies, puesto que en la zona más oeste de Rusia también aparecen individuos de morfo gris donde no hay interacción con albicolis. Entonces, se ha estado estudiando un poquito más y parece que tiene que ver con las condiciones climatológicas que puede haber y con el tema del metabolismo y la forma de seleccionar de las hembras, que no solo seleccionan a los machos más oscuros, sino que también les seleccionan por un tipo de display que hacen, que consiste en bueno, pues hacer un comportamiento como alterado de alerta y normalmente ganan los que más se mueven. Entonces, bueno, esto es como un baile y bueno, pues dependiendo del color del plumaje que tengan, los morfos grises en zonas frías por temas metabólicos les cuesta más ser más rápidos y los morfos oscuros que son más rápidos, por lo tanto consiguen poder tener más éxito reproductivo en zonas más frías. Esto como apunte, vamos a pasar el enlace al estudio para que lo leáis Sí. porque seguro que queda más claro. Y Esto bueno, le haremos un programa, yo me sí, lo prometo, vale. El tema porque está interesante. de los híbridos, Hanna, que también es una El tema de posible los complicación. híbridos, que es otra complicación que nos metemos en el grupo dentro de esta identificación, es que, como habéis visto en el mapa, hay un porcentaje de overlap de poblaciones, donde realmente Albicolis se mezcla con Hipoleuca. Esta separación de estas especies se especiaron hace como 1 millón de años. Parece una barbaridad, pero en términos de especiación esto es un suspiro, ¿vale? Entonces, que seamos conscientes que en Europa, en esa zona de overlap, aproximadamente el 2% de las parejas que se reproducen son híbridas, es decir, que un parental es de una especie y el otro es de la otra, ¿vale? Pero eso que se traduce en que realmente por Europa hay pues unos cuantos miles de ejemplares que realmente son ejemplares híbridos. Cosas a favor de positivas para nosotros, para el tema de la identificación. Primero, que existe una selección en contra de los híbridos, es decir, se ha comprobado que las hembras de cada una de las especies seleccionan positivamente, o sea, siempre seleccionarían machos puros de cada una de sus respectivas especies, ¿vale? Y no a los híbridos. Además, suelen tener una baja fertilidad. Ambas, bueno, realmente, si no me equivoco, las hembras híbridas no serían fértiles y en cambio los machos sí son fértiles, pero como hemos dicho, las hembras puras de cada especie nunca los van a elegir a ellos, ¿vale? Hay poca probabilidad de que los elijan. Y luego realmente hay otras funciones de disfunciones metabólicas que tienen los híbridos, aunque no se ha demostrado que exista una baja supervivencia en las migraciones solo por ser híbrido o la capacidad de captura de alimento, sí que existen unas pequeñas disfunciones que realmente disminuyen el fitness de estos híbridos, ¿vale? O sea que seamos conscientes de que hay ejemplares híbridos. Identificar un macho híbrido ya es muy complejo. Cuanto más una hembra. Las hembras, en este caso, no quiero decir imposible porque odio esa palabra, Sí, pero por el es muy, momento. muy Sí. complicado, ¿vale? Realmente no hay casos a los que aferrarse donde se pueda ver estas cosas. Vale, y seguimos con un par de casos más complicadillos. Comentamos el tema de los reclamos. Os vamos a pedir 5 minutitos más, Elena Marta, y ya acabamos, os lo prometemos. Vale, simplemente comentar que las hembras de Hipoleuca pueden ser complicaditas, o sea, Iberiae, pueden ser complicaditas porque se pueden parecer más a Albicolis y a Speculigera. Son de tonos más grises, tienen el uppertail más oscuro, más parecido a los machos realmente, o sea, se podrían llegar a parecer a los morfos grises de los machos. Pueden desarrollar un patch frontal como los machos también y suelen tener un wing patch bastante amplio. Entonces, bueno, tenemos que tener en cuenta que es más complicadillo, pero bueno, estas son las que están reproduciéndose en la península. Un par de apuntes más de Speculigera. Con Speculigera pasa parecido, ya has comentado antes el artículo ese tan extenso donde realmente el párrafo destinado a las hembras era escueto por la dificultad que ellas componen, ¿vale? Pero bueno, en esta fotografía, por ejemplo, en mano, tampoco es que haya muchas fotos, ¿eh? Ya se ve que es como una especie de puzzle entre varias características de estas 3 especies que ya hemos tratado. O sea, realmente Speculigera tendría las upper tails oscuras, como en el caso de Hipoleuca iberiae,
¿vale? Tipo como macho. Luego veríamos unas partes superiores de un tono realmente gris más frío, ¿vale? Tipo albicolis o semitorcuata, pero que el contraste del obispillo está presente, pero no es muy evidente como en albicolis, ¿vale? Es algo más parecido a semitorcuata. Con semitorcuata también compartiría el hecho de que normalmente, especialmente las hembras de segundo año, suelen dejarse las cobertoras medianas con esa punta blanca que también es bastante patente. Y por otro lado tendríamos, pues como las grandes cobertoras con una gran extensión de blanco y una wing patch, o sea, una base de las primarias bastante amplia como tipo albicolis, ¿vale? Si pasas a la siguiente, otra característica que las terciarias sí que suelen mantener ese panel blanco tipo albicolis o hipoleuca, pero que con el desgaste podemos llegar a tener ejemplares hembra donde vemos ese patrón de terciarias tan típico de semitorcuata, donde vemos el blanco, negro, súper bien definido, ¿vale? Ahí he puesto mi warning, ¿vale? Por el tema del propio desgaste. Una cosa que nos vamos a fijar mucho también sería en el tema de las rectrices. Nuevamente, muy parecido a semitorcuata, donde no existe ese blanco en la zona de la hemibandera interna. Como veis, especuligera queda mucho por investigar, es como una amalgama de varias características de todas las especies, ¿vale? Bastante compleja. Pero bueno, ahora nos vas a dar un poco la solución, ¿a que sí, pues Ana? Sí, el reclamo vuelve a ser la solución a todos nuestros problemas. Tenemos que grabar a estos bichos. Es verdad que son menos vocales en primavera, en otoño tienen muchas más vocalizaciones. Tienen varias vocalizaciones diurnas, tienen los tags, tienen unas vocalizaciones tipo vibrantes y luego tienen las vocalizaciones tipo WIT, ¿no? Estos reclamos tipo WIT. Estos son los que realmente nos permiten separar e identificar con bastante fidelidad a cada una de las especies. Entonces, simplemente hipoleuca y especuligera más o menos se van a mover la misma frecuencia. 4,9 hipoleuca, 5 especuligera, ¿vale? Iberiae va a estar en una frecuencia un poquito más baja, que es 4,7, parece poco, pero es suficiente para detectar un reclamo ligeramente más grave, ¿vale? Albicolis tiene un reclamo completamente distinto, es mucho más largo, y luego semitorcuata se puede medio parecer a especuligera, ahí es intermedio entre albicolis y especuligera. Entonces, nada, algunas características de las que nos tenemos que fijar, simplemente, normalmente en hipoleuca, Iberiae y especuligera se ven 3 bandas. En hipoleuca la segunda banda suele chocar con la primera banda. En Iberiae la primera y la segunda no son paralelas, pero nunca llegan a chocar. Y esa tercera banda asciende muy rápidamente al inicio del reclamo y luego desciende vertiginosamente, no siendo así en el resto del reclamito. Y en especuligera tenemos un ascenso muy rápido y un descenso también muy rápido. Si os fijáis en semitorcuata, es ligeramente más largo que el de especuligera, tiene también ese ascenso, pero no tiene una caída tan súbita como por ejemplo albicolis. Voy a poner un segundito los reclamos. Vamos a empezar con albicolis. Que como vais a ver es completamente distinto a, por ejemplo, hipoleuca. Vamos a poner la subespecie nominal. Vamos a poner ahora la subespecie Iberiae, que vais a detectar que es un poquito más grave. ¿Vale? Y finalmente vamos a escuchar a semitorcuata y especuligera. Como veis, semitorcuata va a ser ligeramente más largo y más vibrante que especuligera, que lo vamos a escuchar ahora. Y con esto y un bizcocho nos vamos a ir con nuestras chicas porque ya tenemos ganas, lo sentimos por habernos alargado, pero bueno, es que Hanna y yo la verdad es que cuando nos juntamos pues la solemos liar bastante. Bueno, vamos con nuestras compañeras Marta Cruz y Elena Navalpotro. Buenas noches, chicas, ¿cómo estáis? Hola, buenas noches, Ana y Hanna. Sentimos haberos hecho esperar, esperamos que sigáis despiertas. Lo intentamos. Bueno, debería de haber caído a lo mejor algún cafetillo por ahí. Bueno, habéis venido para hablarnos un poco del marcaje de las aves y para conocer un poco sus movimientos. Entonces, si queréis, os podéis presentar. Si quieres empezar, por ejemplo, Marta, presentándote tú. Vale. Bueno, pues buenas noches a todos, lo primero. Y mi nombre es Marta Cruz. Soy doctora en biodiversidad animal. Hice mi tesis doctoral
en la Universidad de Barcelona con aves marinas, en concreto con el orden de los procelariformes, con el petrel de Bulwer y un poquito con Pardela cenicienta también. Y actualmente, trabajé en Canarias principalmente y actualmente estoy trabajando en Francia en un laboratorio que se llama Allianz, gracias a una beca Marie Curie y en este laboratorio estoy estudiando ecotoxicología en aves del Ártico y he hecho trabajo de campo en Groenlandia, que lo he marcado ahí con una chinchilita verde en el este de Groenlandia. Qué Esa bueno. es mi presentación. Muy bien. Justo, Ya no me he dado cuenta del sí, detalle. tremendo. Y justo la semana pasada, no, la anterior, estuvimos hablando un poco de la colonización de Groenlandia, así que igual también podrías habernos ayudado mogollón con este tema. No sé yo, ¿eh? Seguro que sí, Seguro que lo sí. hiciste muy bien. Vale, Elena, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Bueno, gracias por invitarme. Gracias. Pues yo soy Elena Navalpotro y bueno, desde hace 3-4 años estoy trabajando al Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya, que está en Solsona. Y nada, y desde que empecé, pues que he estado trabajando con distintos emisores, especies, sobre todo especies esteparias, es lo que nos dedicamos a parte del grupo. Y bueno, y por eso estoy aquí para hablar de mi experiencia y poner ejemplos de los distintos emisores según especies y según métodos. Genial. Y Pues eso. como bien está diciendo Elena, habíamos pensado que nos compartierais un poco vuestra forma de trabajo, cuáles son un poco los objetivos, cómo funciona cada uno de los marcajes y se ha dado justo la casualidad un poco porque sí que queríamos la diferencia, que se viera la diferencia entre el trabajo con marinas y el trabajo con aves terrestres, un poco las diferentes dificultades que podéis encontrar en cada uno de los ámbitos y cómo se trabaja con cada uno de los bichos y justo se ha dado la coincidencia de que no habéis trabajado con con la misma forma de marcaje, ninguna de vosotras, ¿no? No hay solape. Ha sido maravilloso, la verdad. Entonces, bueno, si quieres, Marta, empezar a comentarnos tú con los marcadores que has trabajado. Venga, estupendo. Pues nada, empezamos quizá por lo más sencillo, que son los geolocalizadores por niveles de luz. Y bueno, como su nombre indica, son unos pequeños aparatitos que tienen una célula fotovoltaica que permite grabar la luz solar. A ver, no sé muy bien si se ve la pantalla. Vale, espera, es que esto es un poco complicado. Como delante de la cara. Aquí. Ahí, perfecto. Vale. Bueno, pues son unos aparatitos que tienen una célula fotovoltaica y que además tienen unos pines que permiten grabar la conductividad. Por tanto, nos permite también saber cuándo los animales están en el agua o cuándo están en seco. ¿Vale? Bueno, aquí tengo otro un poco más pequeño que además lo veis que está atado a una... A ver si me dio un poco. Sí, ahí se ve guay. Sí, que está atado a una anilla metálica, pero bueno, también los podemos tener atados a anillas, por ejemplo, de PVC. Qué chulo. Entonces, ¿cómo funcionan estos aparatos? Como he dicho, graban la luz, ¿vale? Y ¿cómo sabemos que en función de la longitud, de la duración de las horas de luz del día, con eso vamos a poder saber en qué latitud estamos? Y en función de la hora, porque veo fatal. Y en función de la hora de salida y puesta del sol, vamos a poder saber en qué longitud nos encontramos. Qué bueno. Vale. Y entonces, no sé si se ve la pantalla porque igual ha quedado muy pequeño al final, pero arriba a la derecha tenéis una curva de luz, eso de ahí. Entonces, esto sería una curva de luz y arriba, que se ven pequeñitos, serían como todas las curvas de luz que hay pues en un aparatito en concreto, ¿no? Pues que hoy me he divertido en abrir el archivo para poder sacar esta imagen. Qué chulo. ¿Qué problemas tiene este tipo de aparatos? Que tiene una resolución temporal muy baja, porque al final solo tendremos 2 posiciones por día, que no es mucho. Claro. Y que además tiene un error de precisión bastante elevado, que antes se calculaba que era como unos 200 kilómetros, pero que después ha habido otros estudios que dicen que puede ser incluso más, incluso 400 y dependiendo mucho de la especie. Vale. Esto es una cosa que hablábamos el día que quedamos para hablar un poco de esto, ¿no? Que claro, 200 kilómetros a lo mejor en mar no significan muchísimo, que sí, ¿no? Pero igual para otras cosas como temas de hábitat y tal, pues sí que puede ser una locura, ¿no? Claro, por eso, ahora cuando pasemos a los GPS, pues veréis que nos permite... Espera, un momento para atrás, por favor. Perdona. Veréis que nos permite pues trabajar de manera más fina, si queréis. Claro. Y, por ejemplo, aquí esta imagen que veis abajo, que es un mapa de pues, unos datos de geo que he robado al grupo de Cyber Ecology Group de
la Universidad de Barcelona, de Jacob González Solís, que creo que es de un paíño europeo, me parece. Pues como veis hay muchos datos que se sitúan sobre tierra, que por cierto, que esto no va a pasar, esto no es la realidad. Claro, lo que pasa vale. que los datos, digamos que por este error, pues así serían, digamos, de manera bruta y habría que limpiarlos después. claro. Vale. Entonces, si pasas, por ejemplo, esto es un ejemplo de lo que sí que nos permiten hacer este tipo de aparatos, porque en el fondo, vale, no son muy precisos, pero nos dan una idea de los movimientos de los individuos. Y, por ejemplo, esto es lo que publicamos en la monografía del petróleo de Bulwer, del programa Migra de SEO BirdLife en 2018, y, por ejemplo, podemos ver el movimiento de los petreles de Bulwer a lo largo del año, pues como durante la época de cría, ¿no? Pues de mayo a más o menos agosto, están en la zona de cría y cómo van bajando. Como veis, nos falta, por ejemplo, septiembre, porque durante los equinoccios es muy difícil, como la duración del día, creo que era algo así, como la duración de las horas del día es igual en todas partes, es muy difícil calcular dónde se encuentran los individuos. Ostras. Bueno, y si pasáis a la siguiente, por favor. Bueno, pues por poneros otro ejemplo, pues aquí también se ve, podemos ver con este tipo de aparatos cómo van variando las zonas de invernada, por ejemplo, del petróleo de Bulwer a lo largo de los años, en una serie temporal de 8 años que veis aquí desde el 2010 hasta el 2018. Y un pequeño detalle que luego, porque luego haré referencia a él, pues aquí veis en color rojo es donde hay más concentración de individuos y, por ejemplo, pues se ve que hay dos grupos, unos que se quedan en el Atlántico Central y otros, efectivamente, lo has visto bien, que se bajan hacia el Atlántico Sur, ¿vale? Y es que ahora lo voy a comentar. Guay. Entonces, pasa si quieres. Bueno, me cortéis cuando queráis. Porque, No, pero si vas genial no, y dale, ve dale. tranquila y cuenta porque esto es súper interesante. Vale. Como os he dicho antes, los aparatitos estos nos permiten medir también si el individuo está en agua o no. Y eso nos permite también hacer ciertos estudios sobre la actividad. Por ejemplo, aquí estudiamos el tiempo que pasan en agua por día. Y tenéis dos colores diferentes. En color morado son aquellos individuos que os comentaba antes que se quedaban en el Atlántico Central y en color rojo están los individuos que se quedan a pasar la invernada en el Atlántico Sur. Entonces, en la gráfica de abajo podéis ver que, por ejemplo, los que se van al Atlántico Sur tienen un pico mayor de tiempo en agua, es decir, posados, reposando si queréis, a partir de febrero, mientras que los que se quedaban en el Atlántico Central, su pico mayor está como en enero, diciembre, lo cual nos da una idea de en qué momento ya todos los individuos han terminado la migración y ya digamos que tienen tiempo de posarse sobre el agua y recuperar energía, ¿no? Qué bueno. Pero bueno, un poco así grosso modo, pero para que podáis ver lo que nos permite hacer estos aparatos. Joder. Vale, ¿qué pasa? Que pues los GPS nos permiten tener pues una precisión mucho mayor, ¿no? Los GPS funcionan, como ya sabéis todos, de la misma manera que funciona el GPS de vuestro teléfono. Es a través de triangulación por las posiciones de diferentes satélites. Y como decía, pues por ejemplo aquí veis abajo a la derecha es un mapa de un montón de posiciones de GPS de petróleo de Bulwer que fueron recogidos durante el trabajo de mi tesis, como decía antes, con el grupo de Jacob González Solís de la Universidad de Barcelona. Y en la foto de arriba pues veis un petróleo de Bulwer con un GPS puesto en la cola. La manera de poder sujetarlo es con cinta tesa, que es una cinta, como, no sé si decir como la cinta de carrocero, pero bueno, muchos conoceréis la cinta tesa Vale, ya de hecho, y lo que hacemos es como pegarlo alrededor de las rectrices en este caso, ¿vale? Pero en otras especies se pone, por ejemplo, en la espalda. En el caso de las pardelas, que luego mostraré una foto, se pone en la espalda. Entonces, estos GPS no van a medir conductividad, en principio, Vale. o al menos los que nosotros poníamos. Tienen el problema de que la duración de la batería es baja, es decir, al final nos sirven para poder grabar algunos viajes de alimentación de los individuos, pero luego los tenemos que recuperar y volver a cargar. Mientras que los geos, que esto no lo dije antes, somos capaces de ponerlos una época de cría, cuando las aves vuelven a la colonia, obviamente, y lo recuperamos al año siguiente. Ajá. E incluso ha habido casos en los que se han recuperado, pues porque al año siguiente no has encontrado al individuo y al final acabas encontrando 2 años después y a lo mejor hay casos en los que han seguido funcionando. Ostras, ¿Vale? Pero esto... Te quería preguntar, la duración de un dispositivo GPS, de la batería de un dispositivo GPS, más o menos cuánto puede ser. Pues a ver, yo te digo, yo recuerdo así que alguna vez nos ha pasado me acuerdo con pardelas,
que una vez recuperamos un individuo como 20 días después porque no lo habíamos encontrado antes y había seguido funcionando. Ajá. Pero, o sea, ahora mismo no sé si decirte a lo mejor en torno a 10 días o algo así, pero también bueno. depende mucho. Depende del tipo de GPS que tengas y de La cantidad de datos a lo mejor que pase. Efectivamente. De la programación. Efectivamente, no es lo mismo pedirle un dato, una posición por minuto que una cada 15 minutos que una cada hora. Ajá. Entonces, en función de todo eso, pues vas jugando con Genial. la batería. Y luego también depende del peso en el que vayas a marcar el individuo. Ajá. O sea que si el peso es mayor, normalmente la batería es mayor, por lo tanto puede coger más datos durante más días. Porque, bueno, sí, eso. Sí, al ser más tocho puede aguantar más, sí, claro. Sí, porque más o menos se suele intentar que el peso del aparato no supere entre un 3 o un 5% del peso del individuo. Genial. Entonces, eso lo quería comentar luego, que he puesto también un tema del tamaño, pero sí, efectivamente, cuanto más grande el individuo, más grande el aparato que le podemos cargar y más tiempo de batería al final. Genial. Y bueno, entonces, como decía, pues la duración es baja, la resolución temporal podemos tener una alta resolución temporal a coste de pues, batería, ¿no? Y de memoria también del aparato, claro. Y luego, pues eso, tiene una gran resolución espacial, entonces nos permite hacer cosas con más detalle. Entonces, si quieres pasar la diapo, por favor. Sí. Bueno, pues aquí igual en la monografía publicamos algunos viajes de incubación y de cría del pollo, por ejemplo, del petrel de Bulwer, y gracias a eso se mostró por primera vez que los petreles podían llegar a hacer hasta 1.800 kilómetros de distancia hasta las aguas de las Azores para poder alimentarse. Y bueno, aquí como anécdota, que hoy lo recordaba, claro, con los datos de Geo ya veíamos que los individuos se iban hacia las Azores. Pero claro, como decía antes, pues con muy poco detalle, ¿no? Entonces me acuerdo de los primeros viajes de GPS que recogimos, que los individuos aquellos no se iban hasta las Azores. Y el día que por fin recuperé un GPS y descargué, esto estaba en la colonia, estaba en las Islas Canarias, y cuando me acuerdo que lo metimos en el ordenador y vi el viajazo hasta las Azores, que me puse a saltar de alegría de contenta porque era tan bonito de verlo con detalle, ¿no? Sí, bueno. Así que muy guay. Qué bueno. Unos grandes voladores. Sí. Bueno, y entonces, ¿qué pegas tienen todos estos aparatos? Tanto los geos como estos GPS, pues obviamente que podemos marcar un número de individuos ilimitado, salvo que tengas mucho dinero, pero que no suele pasar esto en la ciencia española. Luego, obviamente, que nos permite conocer dónde han estado los animales vivos, porque, bueno, si te encuentras un animal, quiero decir, no podemos saber lo que le ha ocurrido a un animal que acaba de llegar y que ha fallecido si no lo hemos traqueado antes, obviamente, ¿vale? Generalmente, en nuestro caso con las marinas, traqueamos animales reproductores porque necesitamos que vuelvan pues, o alimentar al pollo o que vuelvan al año siguiente para volver a criar la misma zona y poder recuperar el geo, etcétera, etcétera. Y luego que hay que recuperarlos para poder descargar la información, lo cual pues a veces hace que, pues eso, que el porcentaje de geos que recuperas sea muy bajo, o de GPS o de viajes de GPS. De hecho, me estoy pensando en algo que antes no había reflexionado, pero que lo puedo contar. Por ejemplo, con los procelariformes, en realidad la tasa de recaptura de geos es bastante alta, pues yo creo que igual puede ser un 70 o un 80%, que me corrijan si no después si me equivoco. Pero, por ejemplo, en el Ártico con los mérgulos marinos, si consigues un 40 o un 50, pues igual date por contento. Ostras. Porque claro, no vuelven a la misma zona, o sea, no sabes, de por sí ya no saber dónde está el nido exactamente y vuelven más o menos a la misma zona, pero luego también son súper difíciles de capturar. O sea que no es tan fácil. Ostras. Vale. ¿Los capturáis como en plan a mano o...? ¿Los mérgulos o los...? Ambas preguntas, ya que estoy. A ver, los procelariformes generalmente... No, generalmente en el nido. Vale. Sobre todo cuando quieres seguir a los mismos individuos. Claro. Y es relativamente sencillo, pues metiendo la mano en el nido lo puedes conseguir, o si no con cañas de pescar, etcétera. De ahí el problema de que en algunos casos todavía se sigan cazando estas especies para hacer barbacoas extrañas. Y en el caso de los mérgulos, en el nido es muy complicado. O sea,
bueno, al menos en la colonia en la que yo he estado, hay tantos individuos que sería muy difícil saber dónde está cada uno y tener un seguimiento de los nidos. Generalmente los capturamos encima de las rocas cuando vienen a posarse porque son muy sociales, entonces se quedan allí como charloteando unos con otros y cada uno tiene su roca favorita, entonces tú allí visualizas la zona que te interesa, le montas una especie de trampa que no voy a explicar cómo es y ya está. Y entonces cuando ves que el bicho está dentro de la trampa, pues le dices a tu compañero, dale, y entonces si funciona y tienes suerte, pues has capturado tu mérgulo que habías fichado. Qué bueno. Bueno, y te quedaban creo que un par de diapositivas, sí, ¿no? Vale, lo que quería comentar, que lo positivo de los GPS obviamente es que con tanto detalle, pues al final nos permite hacer pues estudios pues particulares, ¿no? Por ejemplo, podríamos estudiar en qué posiciones el animal está haciendo una búsqueda extensiva de alimento, en qué momento está como redirigiendo su dirección, en qué momento está descansando, etcétera, ¿vale? Y esto, por ejemplo, es algo que hizo de manera muy, muy chula José Manuel de los Reyes González y colaboradores, obvio, en la monografía de la pardela cenicienta del programa Migra, en la cual, pues en función de las posiciones, verificaron cuándo los animales estaban descansando, se estaban desplazando o dónde se estaban alimentando, y entonces generaron este tipo de mapas que veis ahí con colores en función de qué estaban haciendo en cada zona. Y por si a alguien le interesa, ahí he puesto el enlace para que podáis encontrar dónde están las monografías. Bueno, las tengo aquí en papel, he aprovechado para traerlas, la del petróleo de Bulwer y la parte de la Cenicienta, pero que las podéis descargar en este enlace de SEO. Y aparte de estas dos especies, hay otras muchas especies que también han sido seguidas. Qué guay. Lo pondremos en Facebook si quieres los links. Vale. Sí. Y bueno, ya para acabar, y dejo hablar a Elena, lo que comentábamos antes del tema del tamaño de las especies. Aquí abajo a la izquierda se ve una gráfica en la cual vemos que hay muchas especies que tienen un peso muy pequeño y que por tanto no pueden ser traqueadas o seguidas por muchos tipos de aparatos. Principalmente se pueden seguir por geolocalizadores y quizá en los últimos años por GPS, y sin embargo luego ya hay otras especies de tamaño más grande que aunque son menores en número, sí que pueden ser seguidas por otro tipo de aparatos que tienen otras ventajas que ahora Elena va a explicar. Y entonces aquí os mostraba que bueno, que en los últimos años pues ya se están marcando hasta paíños, ¿no? Pues paíño de Cabo Verde o de Towson, no sé si lo digo bien siquiera, que son imágenes cedidas por Jacob González Solís de la Universidad de Barcelona, en el cual pues veis ya un paíño con un geo en la pata, la foto de abajo, o con un GPS en la cola, la foto de arriba. Y, por ejemplo, los primeros viajes también de paíño europeo que veis ahí con GPS, que bueno, que poco a poco irán publicando y haciendo otro tipo de estudios con ello. Y creo que ahora sí me callo y cedo mi palabra a Elena hasta dentro de un rato. Muy guay, la verdad, o sea, me está gustando un montón. Cuéntanos, Elena, entonces, ¿con qué clase de Pues bichos trabajas? Vale, pues a ver, bueno, siguiendo, o sea, yo he enfocado más las diapositivas en función del tipo de emisor, y os explicaré un poco los distintos tipos, y es complementario a lo que ha explicado Marta realmente. Y bueno, empiezo con el VHF de toda la vida, es volver en el pasado un poco, porque son los primeros emisores que se usaron, son emisores que emiten una señal de frecuencia, de radio, y tienes que tener un receptor, una radio que escuche y que tenga la frecuencia que pueda oír el bip del emisor. Entonces, claro, estos son los primeros que se usaron porque simplemente debe ser una pila, no sé mucho yo de telecomunicaciones, pero bueno, es una pila y una señal. Y estos son los que aún se usan pues para insectos o los pájaros más pequeños, porque hay estos emisores de puesto de 0,22 gramos hasta 4 gramos. Y la cosa es que van pitando pues cada 2 segundos, y la durabilidad pues puede ser pues eso, pues entre 4 días los más pequeños seguramente hasta un año. Y claro, lo que pasa con esto, o sea, estos los usaríamos para estudios como muy concretos, por ejemplo, que quieras una temporada de cría y quieras buscar los nidos. Entonces, pues perfecto, porque colocas este emisor que lo puedes colocar
siguen pájaros más grandes en la cola, o puedes hacer un leg loop, que es como un arnés que va entre las patas. Hay métodos de caída, o sea, hay un montón de sistemas para que esté solo el tiempo que quieras y básicamente luego vas con una antena. Bueno, aquí es un sistema que hemos montado con 2 antenas, pero bueno, puedes ir con una antena manual o con una pértiga con la antena y ir andando y seguir el bip, bip, bip hasta que, bueno, va aumentando el volumen hasta que encuentres, por ejemplo, el nido. Normalmente es para encontrar estos nidos. Sí, bueno. No, te iba a preguntar, ¿con qué tipo de Sí. especies has trabajado con esto? O sea, si nos puedes poner algún ejemplo. Sí, pues mira, el primer año que entré en el ZFC enmarcamos tórtolas para encontrar nidos. Ah, qué guay. Y luego... Europea, ¿no? ¿Cómo? Europea era, ¿no? Sí, la tórtola europea. Sí, europea. La de sí, Bot. perdón. Sí. Sí. Sí, y luego pues bueno, se usa, bueno, antiguamente creo que se usaba más y ahora bueno, estamos probando también con el Live Ricotí, también usaremos qué guay. algunos de estos tags. Qué Y guay. os he puesto otros, o sea, porque estos son los típicos y a la siguiente diapositiva os he puesto que hay distintos tipos de VHF, como es, por ejemplo, LoTeX tiene los codificados, que son unos que se usan mucho, sobre todo en un proyecto que se llama Motus, en América, Norteamérica, es donde está también la empresa de LoTeX que está en Canadá, o sea, viene de allí, que son estos emisores que la frecuencia de todos los emisores es la misma. O sea, no es cada emisor tiene una frecuencia, sino que todos los emisores tienen la misma frecuencia, pero tienen unos códigos de señal. O sea, bip, bip, bip sería uno, bip, bip, bip sería otro. O sea, para diferenciar individuos, claro. Para diferenciar individuos. La cosa buena es que el sistema de Motus lo que hace es que tiene distintas antenas a lo largo de la costa y todas las antenas con la misma frecuencia pueden detectar los mismos emisores porque tienen la misma frecuencia. Y no hace falta que porque claro, no puedes tener un número limitado de frecuencias en un receptor normalmente. Claro. Vale. Y la cosa buena de estos codecs es que tienen una durabilidad más, o sea, más de un año. Depende del pulso que le pongas, porque puedes poner que haga un pulso cada 13 segundos, 15 o 20, pues durará más. También depende del peso, lo que comentábamos antes. Pero bueno, puede ser es un tipo de tag que, por ejemplo, si quieres saber si el pájaro sigue en la zona o pasa por la zona, pues es un tipo de tag que podrías usar. Genial. Y luego los VHF programados, que es otro sistema que también he descubierto este año, lo que también hace que duren más, porque si no, ese mismo tag con ese peso no podría durar tantos días, pero tú le programas qué días quieres que pite. Claro, ¿no? Vale. Entonces, qué bueno. Pues estos días, entonces puedes repartir a lo largo del año. Tienes, pues en un tag te dicen, este tiene 100 días. Entonces, pues tú programas a lo largo del año y así puedes saber dónde está a lo largo del año. Qué bueno. Es un poco matada porque tienes que ir con la antena a buscarlo, el bip, bip, bip. Pero bueno. A patear campo. Serviría para, sí, sirve para especies residentes. Sí. Porque las que se van, pues no sabes muy bien. Te veo ahí persiguiéndolos entre continentes. Llegando al estrecho. En África, ¿no? Ahí... Hola, Laura. Vale, y entonces estos tags VHF, pues también existe aparte del sistema manual de seguimiento, pues existe un Automatic Radio Tracking System, o sea, un sistema manual, automático de seguimiento, que consistiría en instalar antenas que te detecte el bip de los emisores VHF. Y entonces hasta podrías llegar a poner 3 antenas y triangular dónde están los individuos a partir de las detecciones de las 3 o 4 o 5 o las antenas que quieras poner. Ahí hacéis de FBI total, ¿eh?
Sí, claro, esto es bueno, hay un análisis posterior al campo que muy, muy grande, o sea, realmente, Sí. Una pero bueno. pregunta, es que creo que lo Sí. comentamos en algún programa. ¿Puede ser que estos sean los dispositivos que se usan en las costas estas de Norteamérica, que tienen antenas situadas a lo largo de Es, una extensión brutal y marcan tropemil millones de pájaros? Eso es Vale, Motus, Qué sí, sí, bueno. este es el vale, vale. sistema. Qué Sí, bueno. además es una red como, bueno, que la gente puede participar. Si tú Sí, quieres ponerte una antena en tu casa, te la pones y vale, ayudas al proyecto. Qué chulo. Sí, sí, va por ahí. brutal. Y bueno, y ya entrando más a la actualidad, que yo creo que aquí es avanzando en la tecnología, pues existen los data loggers, o sea, GPS, los que ha contado Marta, pero que tú tienes la posibilidad de tener una antena fija a campo o manual también existen que descargaría los datos del GPS. Se conecta normalmente por sistemas de Bluetooth, no sé si hay algún otro sistema de conexión, pero el GPS que ya lo pones en el pájaro se conecta con la base station, con la estación, y la Ujú. estación espacial esta envía los datos al satélite o lo que sea, y entonces los puedes ver desde tu casa en el ordenador. Ujú, Y entonces lo que estos localizadores, aún el más pequeño está en 1.7. ujú. En la siguiente diapositiva, bueno, he puesto los dos, bueno, tres empresas o marcas que yo conozco, que hemos trabajado. Una es Microsensory, es una empresa de Córdoba que bueno, con esta, bueno, marcamos las tórtolas Ujú, y es eso, y va con una base station, con una antenita y el GPS se conecta o sea, va cogiendo los datos, fija los puntos GPS y luego los manda. O sea, cuando la antena detecta el GPS, descarga los datos y la base station, la antena, es la que tiene una tarjeta SIM o lo que sea que manda los datos. ujú. Ujú. Luego también PadTrack también creo que también es bastante fiable y buena, que tiene emisores bastante pequeños, y los que ya se han pasado de, bueno ya lo más moderno es el Interrex, que tiene estos emisores de 1.7 que lo mismo, que descargan a distancia, descargarían los datos. Pero bueno, están aún yo creo que en pruebas, no sé si alguien los ha usado y tiene experiencia, pero Ujú. aún acaban de salir, o sea, no hace ni Del un año horno. creo Qué bueno. Vale. que han salido, sí, sí. El Y precio bueno, lo más alto veo. Mm. ¿el qué? El precio veo que ya es la cosa mala, ¿no? De ser muy Ahí caro. está la cosa, sí, o sea, que sería súper, o sea, está muy bien porque puedes descargar a distancia, no tienes que recuperarlos, la precisión también puede ser 3-5 metros, o sea, que está muy bien para Ujú. análisis de hábitats y Claro. así es genial, pero claro, el precio se va, comparado con los seguros, ¿no? Los GPS, no sé, Marta, si sabes precios y así, pero supongo que... Sí, o sea, yo que recuerde, por ejemplo, el GPS de Bulwer, que además es de Backtrack también, yo creo que estaba en torno a los 600 euros y 3,5 gramos, por cierto. Bueno, Y los geos, bueno, los GPS que en su día poníamos a las pardelas sí que eran bastante baratos, pero porque eran GPS que habían sido creados para seguir gatos. Hostia. Era una empresa que se llama ah, CatTrack y yo juraría que aquellos valían como 50 euros, pero Ostras. no Eso, juraría. eso sí que los he usado yo. No con Bueno, pájaros, pero... pues Pero con mira. gatos, no. Bueno, en No, pájaros no, funcionan bien. en mi caso con erizos, Qué pero sí, bueno. sí. Y eran los Y, de las pardelas, sí, sí que me acuerdo. los geos, hoy he preguntado, porque yo tenía como el recuerdo de que valían como 100 euros o algo así, y me han dicho mis jefes de aquí en Francia que están valiendo 200 euros, que habían subido un montón también por Ostras. el tema De los materiales, aduanas. Sí, supongo, ¿no? sí. Sí. 200 euros los pequeñitos, o sea que no claro, sé si es estos el ya precio se van a francés. 1000, diría. Diría que ya se van a Sí, 1000. claro. Ostras. Vale. Bueno, esto es un ejemplo, pues por ejemplo con la tórtola europea, pues un ejemplo son estos data loggers que se descarga a distancia. La tórtola se fue a África,
o sea, guardó los datos y cuando volvió descargó. Y, o sea, que también funcionaría tanto para hábitat como para migración. Y bueno, no sé cuántos habréis colocado de este tipo. Habéis colocado pocos, supongo, por el momento. O... No, y hay Vale, hay bastantes, te sí. quería preguntar porque, claro, en una especie como la tórtola europea, que es tan cazada, sobre todo en la zona de África, Sí. claro, las pérdidas no sé cuántas pueden ser, pero Sí, bastantes, sí, creo que no sé decir números, vaya bajona. O pero sea, ya sí, la muerte del sí, sí, bicho y la pérdida de todos sus datos sí. y, bueno, Pero bueno, también, o sea, la tecnología aún con estos GPS, esta tecnología tan pequeña, tan innovedosa, o sea, no, aún hay errores, aún sí, hay fallos, o sea, no es perfecta. claro, Y todas, o sea, yo he escuchado, o sea, hay errores de todas las marcas sí, claro, tienen sí, problemas. es normal. Ujú. Sí, sí, sí. Bueno, Y bueno, y sí, ya los que serían, bueno, ya para pájaros más grandes, o sea, ya a partir, bueno, el emisor más pequeño es de 4,5 creo que es, que es el de Interrex, em, que estos ya envían directamente, tienen una tarjetita y ya envían los datos directamente, o sea, serían como los anteriores, GPS, y la cosa buena es que tienen una placa solar. Y la placa solar lo que hace es que, bueno, los anteriores también, perdón que no lo he comentado, pero los data loggers que se descargan a distancia también tienen placa solar. Y estos también, entonces, tienen mucha durabilidad y bueno, estás desde casa y lo puedes ver dónde está tu pájaro. qué chulo. Es genial. Y bueno, eso, las marcas son Ornitela y Interrex con las que he trabajado. Y un ejemplo pues es con el Alcaraván, que le pusimos este GPS de 9 gramos, marcamos individuos en Lleida, en la plana de Lleida, en Cataluña, y bueno, realmente en Cataluña siempre hay alcaravanes, crían aquí y inviernan, bueno, en invierno también están, entonces era como, ¿son los mismos? ¿Algunos se quedan? ¿Qué pasa aquí? Y empezamos a marcarlos con GPS para ver qué pasaba. Y bueno, comentar aquí que he puesto la imagen del leg loop que comentaba antes, que es este arnés que va por las patas y que hace que el GPS quede pues más detrás, pero bueno, a los limícolas en general se les pone en esta posición, si no se puede poner como una mochilita. O sea, hay las dos opciones. Y estos serían pues datos que podemos obtener con los emisores estos GPS GSM, pues que te mandan datos a diario y bueno, hemos podido ver con los alcaravanes que todos los de Cataluña, al menos todos los que hemos marcado, se han ido. Ostras. Y sí, el uno no cruzó, se quedó en Valencia, pero todos los otros que tenemos datos han cruzado y se han quedado ahí al norte de África, en Algeria y Marruecos. Y luego, pues eso, hay aplicaciones como Animal Tracker que te permiten ver al momento con una aplicación móvil dónde está y qué movimientos ha hecho las últimas 2 semanas, por ejemplo. Qué pasada. Hostia. Qué También, bueno. bueno, ideas de aplicaciones que siempre va bien. Qué bueno. Y bueno, bueno, ponías algo de acelerómetros aquí, Es ¿no, verdad, Elena? sí, bueno, estos Que los justo... emisores, Sí, cuenta, sí, cuenta. sí, bueno, eso lo contará Marta, pero bueno, los emisores estos, los Ornitela, tienen la opción esta de acelerómetro, tienen los datos de X y Z, que ahora nos contará Marta, y los Interrex también, bueno, ya coge las X y Z y lo combina con el ODBA, que son datos de movimiento, básicamente. Ujú. Cuéntanos si quieres un poquito, Marta. Sí, bueno, quería antes hacer un inciso. Antes comentábamos el tema de las limitaciones del peso para elegir un tipo de aparatos u otro, pero también hay una gran limitación, es que, por ejemplo, en las aves marinas no está recomendado, o sea, por ejemplo, los procelariformes, no está recomendado ponerles arnés como los que mostraba Elena, porque son aves que, bueno, que se meten a bucear para pescar y tal, y pues parece ser que pues, les perjudicaría, digamos. Entonces también limita mucho, porque es verdad que hoy en día ya por una cuestión de peso igual sí que una partera podría llevar un GPS con
con placa solar, Claro. pero el tema es que no se puede poner así, entonces al final le tienes que poner con cinta tesa, como decía antes, el GPS. Claro. Entonces, Claro. bueno, supongo que en algún momento saldrán nuevas tecnologías que lo permitan hacer el seguimiento de estas aves a lo largo de todo el año, pero a día de hoy es complicado. Claro. Y nada, yo quería entrar un poco más en detalle con el tema de los acelerómetros, pero tampoco mucho porque yo nunca he analizado este tipo de datos, pero solo quería mostraros a lo que, ¿no? la imagen que da, que la verdad que asusta solo verlo. Sí. Este tipo de... Yo tampoco. Este tipo de aparatos lo que dan es una medida de la posición del cuerpo en el eje X, Y y Z. ¿Vale? Y entonces, pues, por ejemplo, vi el otro día en Twitter que le habían estado utilizando ese tipo de datos, por ejemplo, para saber cuándo las rapaces están incubando. Yo creo que era un estudio del equipo de Pascual López López, por ejemplo. O, bueno, aquí en la imagen veis un mergulo marino con un acelerómetro, que en este caso, por cierto, cuestan como 900.000 euros, lo cual, si no lo recupera, no está muy contento. Después, y por ejemplo, pues permite también para hacer estudios, como este ejemplo que os ponía aquí a la derecha, en el cual este tipo de aparatos te permite ver, digamos, la actividad del individuo y, por ejemplo, puedes calcular el gasto energético que le supone. Y entonces, pues luego ya esto lo puedes relacionar con muchas cosas, como por ejemplo aquí ponía con la temperatura de la superficie del mar. O sea, si con el cambio climático, al aumentar la temperatura, el gasto energético que van a tener los individuos va a ser mayor, por poneros un ejemplo. ¿Vale? Y esto es todo lo que puedo aportar sobre los acelerómetros. Bueno, yo puedo añadir, puedo añadir que también sirve para detectar la mortalidad. O sea, el acelerómetro te indica si el emisor está del revés, hay uno de los valores, la Z, que es negativa. O sea, sabes que ha muerto. Entonces puedes ir rápido y ver qué le ha pasado. O sea, para detectar causas de mortalidad también serviría. Qué interesante. Bueno, y si queréis acabar un poco como un resumen de lo que se puede conseguir con esto, o no sé si era la idea, Marta. Sí, yo lo que quería comentar aquí era un poco esto, al final los beneficios de todas estas tecnologías, aparte obviamente de conocer más sobre las especies, incluso ver diferencias entre individuos y cosas que nos pueden interesar muchísimo, pues tiene una gran aplicación también en conservación. Y quería destacar aquí que, disculpa, pues hace un par de años o 3, pues un grupo de gente experta en aves marinas y en otros grupos de faunísticos fueron invitados a estas jornadas del proyecto Life in the Mares y gracias a todos los datos de seguimiento de aves marinas que teníamos, pues pudimos como declarar nuevas zonas que serán protegidas bajo la Red Natura 2000, lo cual a mí me encantó porque vi de manera real la utilidad, ¿no? de todo el trabajo que habíamos hecho. Sobre todo en el caso del Bulwer, que se van tan lejos para decir, oye, que estas zonas que vale, no son españolas, pero que hay que protegerlas. Claro. Y luego aquí a la derecha ponía otro ejemplo, que es un trabajo que fue llevado a cabo por BirdLife, en el cual agruparon muchos datos de aves marinas de muchos grupos diferentes y de muchos equipos de trabajo, obviamente, y demostraron que hay una zona en el norte del Atlántico muy importante para una gran parte de estas especies y al final esa zona fue declarada como zona marina protegida, lo cual de nuevo fue como un momento top de decir que guay que todo esto tenga una utilidad tan clara, ¿no? Qué bueno. Y no sé si Elena quiere aportar algo en este sentido también. No, muy bien que esos ejemplos. Bueno, sí, sobre todo los que dan datos de GPS, pues lo que contaba Marta de selección de hábitat para ver pues dónde andan y por ejemplo las estépicas que están disminuyendo tanto, pues ver, igual pensábamos que el alcaraván siempre usa barbechos, pero igual también usa mucho los cultivos de almendros y olivos. Entonces, pues un poco conociendo el hábitat puedes también saber qué requerimientos necesita y ver si es que el hábitat está disminuyendo. Claro. Exacto.
Pues muchísimas gracias por la presentación. A mí me ha encantado. Es verdad que no tenía ni idea de cómo funcionaba esto. O sea, yo veía ya lo fácil, el track. Y entonces os agradecemos muchísimo vuestra participación, el esfuerzo que supone vuestro trabajo diario y bueno, y sobre todo consiguiendo estos resultados, pues agradecen un montón. El esfuerzo que habéis hecho también para venir al programa, para quedaros tan tarde. Elena, sobre todo, que estás trabajando ahí mogollonazo de horas también. Marta, que estás ahí con medio tos. De verdad, o sea, ha sido un placer teneros por aquí. Hemos Sí. aprendido un mogollonazo y bueno, pues es que no puedo daros más que las gracias y nada, y a continuar con vuestros trabajos que son fundamentales para el conocimiento y para el mantenimiento de las aves. A Hannah, ¿quieres añadir Nada, otra a mí cosa? es que me ha encantado, chicas, ya lo sabéis, me ha encantado y muchísimas gracias. Tenía muchísimas ganas de que viniera y sí, me ha parecido espectacular la presentación y cómo habéis hilado todo y qué os voy a decir. Que enhorabuena y joder, que ha sido una pasada. Completamente. Muchas gracias a vosotras por la invitación y sobre todo lo que decíamos en un día como hoy, estar aquí, bueno, pues 5 mujeres, ¿no? Que hemos estado, pues es muy chulo. Sí. Y Muchas agradecer. gracias, sí. Ha sido un placer compartir también, bueno, y saber, bueno, conocer el trabajo de Marta de estos otros Sí. tipos de localizadores que están muy bien. La verdad es que ha Nunca sido se Bueno, sabe. genial. por el chat, chicas, veo que la gente muy interesante, súper interesante, que muchas gracias por el programa de hoy y que vaya, pues lo he dicho, que muchas gracias. Si Que un gran programa esperáis, y muy A todos por estar interesante. ahí. Sí. si esperáis 3 segunditos, nos despedimos y ahora hablamos, ¿vale? Y ya os dejamos que vayáis a dormir, pero esperadnos 3 segundos, No, por tranquila. favor, chicas. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Espero que os haya gustado. Yo he disfrutado muchísimo las presentaciones de mis compañeras, la verdad. Ha sido un placer poder aprender con ellas, también tener a Laura hablándonos del estrecho. Y nada, simplemente pues desearos una buena semana. Nos veremos la semana que viene por aquí con más material. Así que nada, a disfrutar de los bichos y del campo. Muy bien. Y nada, Ana, como siempre, un placer. Igualmente, ya sabes que nos gustamos. Chao. Venga, Chao. hasta luego.